En esta historia un caballero ambicioso y valiente está marcado para encontrar su final en el campo de batalla. Creía que siendo alguien cuyos talentos florecieron y se consolidaron en ese entorno, podría comenzar de nuevo. En esta nueva etapa de su vida soñaba con establecer una familia, un deseo que lo consumía. Sin embargo, para su desgracia, todo resultó ser solo un anhelo vacío. El caballero que se encuentra de rodillas es el célebre hombre llamado Adric, proveniente del Imperio Drenic, nada más y nada menos que el protagonista de nuestra historia. Su último adversario es el formidable duque llamado Termión, uno de los 6 caballeros de clase Gesa del Imperio Alteón. Adric también comprende la magnitud del desafío al que se enfrenta, especialmente tras haber sentido la aplastante presión de la temida Ola Negra. Después de solo un día en este campo de batalla, el duque Termión se siente intrigado al ver a Adric todavía en pie, a pesar de saber que se enfrenta a uno de los más poderosos caballeros. El duque lamenta que sería una pena acabar con un talento en crecimiento como el de nuestro prota. Sin embargo, Adric no tiene intención de rendirse, así que con determinación levanta su espada y afirma que nació en el campo de batalla y que ahí es donde también encontrará su final. Es así como los dos combatientes comienzan a acercarse el uno al otro, y la intensa energía que desprenden crea un ambiente caótico a su alrededor. El duque, observando el coraje de Adric, nota una mirada de remordimiento en sus ojos, y continúa mencionando cómo Adric podría haber sido un rival formidable en el futuro. Pero luego carga su espada con energía y se lanza hacia él, con la esperanza de que en su próxima vida podrá dejar atrás sus remordimientos. Con esa intención el duque blande su espada, pero antes de que nuestro prota muera, narra que la guerra entre el Imperio Drenic y el Imperio Alteón ha perdurado durante muchos años. Su madre fue una víctima de este conflicto, y él solo era un bebé cuando ella falleció en medio del caos que los rodeaba, dejándolo solo en este mundo turbulento como huérfano. Mientras otros niños jugaban con juguetes y leían, él luchó por aportar a la guerra y defender su reino. A los 14 años, se vio obligado a empuñar la espada por su cuenta y fue enviado a su primer campo de batalla. Luchó con valentía, y fue en ese instante cuando sus talentos comenzaron a brillar. El maná en su interior amplificó sus movimientos y sentidos a un nivel que jamás había imaginado. Adric comenzó a ascender entre las filas de los caballeros, sorprendiendo a todos al dominar 3 manás y convertirse en un cuádruple núcleo. Su sueño de unirse a los 5 caballeros de clase Gesa del Imperio estaba al alcance de su mano, y finalmente tuvo la oportunidad que tanto anhelaba. Creía que esta última guerra podría ofrecerle la paz que necesitaba en su vida agotada, así que luchó su última batalla con valentía, consciente de que estaba a un paso de alcanzar todos sus sueños. Pero todo cambió con la llegada del duque Termión, cuya mera presencia hizo que todos se dispersaran. En el presente, el primer ataque del duque destroza la espada de Adric, y su sueño se desmorona ante sus ojos. El siguiente golpe del duque atraviesa su corazón, y el prota reflexiona sobre cómo todo lo que deseaba era formar una familia, pero esa oportunidad se le escapó. La herida lo lanza por el campo de batalla, estrellándose contra el suelo, y el impacto sacude la tierra bajo él mientras se desliza, dejándolo herido y cubierto de sangre a punto de perder la conciencia. Pero cuando abre los ojos, el velo de la oscuridad se disipa, y lo primero que ve es a un hombre y una mujer intentando jugar con él, o más bien tratando de interactuar con su hijo. Adric rápidamente siente que su confianza se desvanece al escuchar que lo llaman su hijo. Su padre llamado Arkan lo levanta con rapidez, y sonriendo ampliamente lo llama Dene. Le dice que debe convertirse en un excelente lanzador de lanzas y seguir sus pasos, pero su madre Lily lo arranca de los brazos de su padre, insistiendo en que él será un gran asesino. Y en ese instante Arkan y Lily comienzan a discutir sobre qué carrera debería elegir su hijo, mientras Adric se siente tímido y confundido por la disputa. Al parecer están viajando en una carroza hacia su hogar y continúan discutiendo el mismo tema durante todo el trayecto. Lily opina que infiltrarse en la oscuridad para eliminar objetivos y escapar sin ser visto es un camino mucho más emocionante, mientras que el padre sostiene que el arte de la lanza es el más bello y completo de todos. Así es como se desarrolla la vida de nuestro prota. Justo cuando pensó que su final había llegado en el campo de batalla, milagrosamente se reencarna. La vuelta en su historia es que se encuentra en el Imperio Alteón, su enemigo, como el hijo menor de un conde. Cuando la carroza finalmente se detiene en la mansión, sus padres logran llegar a un acuerdo y deciden enseñarle ambas habilidades. Sin embargo, Lily sigue insistiendo en que su hijo se convertirá en un asesino, mientras Arkan se ríe y sostiene que Dene será un lanzador de lanzas. Pero en eso el conductor de la carroza los interrumpe indicando que han llegado, sorprendiendo a los padres quienes habían perdido la noción del tiempo en su discusión. El padre baja rápidamente y ayuda a su esposa a salir, extendiéndole la mano. Pero ella, algo avergonzada, se preocupa por lo que piensen los miembros del castillo, pero él con humor responde que solo intenta tomar su mano y que eso no debería importar. A pesar de la incomodidad que siente Adric, pronto se siente mejor al contemplar el esplendor del castillo. Al entrar, Lily nota la felicidad de su hijo al regresar a su lujoso hogar, el cual se pregunta por qué no debería sentirse contento con una vida así y unos padres acomodados. Y menciona para sí mismo que tal vez sus talentos tengan la oportunidad de desarrollarse de formas que nunca imaginó. Luego de esto pasan 2 meses desde ese día, y encontramos a Lily conversando con su hijo, quien ya ha comenzado a balbucear. Ella está emocionada porque finalmente está produciendo sonidos, mientras que el pequeño está igualmente fascinado por experimentar este balbuceo, algo que nunca había escuchado antes. Las oportunidades de interactuar con otros niños fueron escasas durante su tiempo en el campo de batalla, y los pocos niños que vio a menudo estaban cubiertos de vendas, llorando porque no tenían a dónde ir. Muchos de ellos de luto por padres lentamente sucumbieron a la destrucción. En comparación con esa experiencia, su nuevo hogar es un lugar afortunado y próspero, y se siente aliviado de no tener que pasar hambre aquí.
De repente en eso el padre irrumpe en la habitación con entusiasmo, sosteniendo una lanza en la mano, y anuncia con orgullo que esto es una lanza. Pero parece que nuestro prota no está particularmente entusiasmado con la faceta animada de su padre, y le resulta difícil aceptar que ese hombre sea su progenitor, un formidable lanzador de lanza de clase Gesa, conocido como el Vendaval Azul. Su esposa, visiblemente molesta, lo aparta del niño cuestionándole cómo se le ocurrió entrar en la habitación con algo tan peligroso. Lo cual, Arca, nervioso ante la mirada penetrante de su esposa, intenta justificar su acción diciendo que solo quería enseñarle algo a Dene. Pero con un tono amenazante, ella le recuerda que habían decidido no mostrarle nada al niño hasta que fuese mayor. Es normal que Arkan se sienta muy intimidada, ya que su esposa es la asesina más temida del imperio. Ella argumenta que si continúa así, le enseñará al niño los fundamentos del sigilo desde una edad temprana, pero él intenta defenderse, mencionando que hoy en día muchos educan a los pequeños desde temprano. Incluso una famosa casa mágica, llamada Casa Teleport, entrega un bastón al niño nada más al nacer. Pero su esposa irritada le pregunta si acaso la lanza se parece a un bastón. Mientras tanto, nuestro prota reflexiona sobre por qué sus padres están tan preocupados por su futuro, especialmente porque sus dos hermanas mayores eligieron caminos alejados de la lucha con lanza y el asesinato. Al mediodía vemos a sus hermanas jugando con él, haciéndole las mejillas sonrojar. Una de ellas, llamada Arabella, se ríe y comenta que ahora luce aún más adorable con esas mejillas tan rojas. Pero en eso el prota nos cuenta sobre Arabella, que ha estado en camino a convertirse en maga desde pequeña gracias a su talento. A los 12 años ya era una maga de clase 3 cadenas, lo que significa que es una prodigio, superando el nivel inicial. En eso Arabella le pregunta a su hermano si quiere aprender magia, ya que se aburre de estudiar sola y estaría encantada de enseñarle un par de cosas. En comparación, su hermana Ari es más tímida y reservada. Ella menciona que puede enseñarle a invocar, ya que es un truco muy útil. Al igual que Arabella, Ari también es talentosa, habiendo realizado su primera invocación a los 7 años y pudiendo manejar 2 a la vez. Arabella bromea con Ari, insistiendo en que lo toque mientras que Ari duda, insegura de si debería hacerlo. Mientras tanto, Dene observa tierno y amistoso, recordando que al principio pensó que Ari no le agradaba, pero ahora entiende que en realidad siente celos de que él, siendo más pequeño, acapare la atención familiar. Finalmente Ari extiende la mano y le toca suavemente la nariz, emocionándose al descubrir lo suave que es. Ella promete enseñarle todo cuando él crezca, lo cual nuestro prota no puede evitar sentirse un poco abrumado ante el deseo de todos de transmitirle sus habilidades. Por un lado está su padre, un experto lanzador de lanza, también está su madre, una talentosa asesina ya retirada, su hermana mayor, una prodigio maga, y Ari, que también es una extraordinaria invocadora. La familia del conde Socres representa la nobleza perfecta, el ideal que siempre había imaginado, y se pregunta si realmente vale la pena buscar venganza en esta nueva vida. Él sabe muy bien que su muerte fue muy trágica, pero aquel lugar era un campo de batalla, y resulta casi irónico pensar en vengarse de alguien que lo derrotó de manera justa. Luego de esto, la familia se reúne en la sala, intercambiando opiniones y tratando de convencer a los demás sobre cuál de sus habilidades sería la mejor para Dene. Ver esta cálida interacción familiar le arranca una sonrisa al prota, ya que siempre había anhelado tener una familia así y se siente afortunado de haber nacido en este hogar. Sin embargo, a medida que las conversaciones se calientan y las voces comienzan a elevarse, empieza a cuestionar si esto es realmente lo que se considera una familia unida. Luego descubrimos la ceremonia especial que se celebra en la casa de los Ocres, conocida como la ceremonia de elección. Cuando un niño cumple un año, se colocan varios objetos sobre una mesa frente a él y la gente intenta adivinar su futuro según cuál elige. Hoy es el día de Dene, quien ha alcanzado ese primer año, y será el momento de que decida su clase. Los invitados comentan entre ellos, señalando cómo las jóvenes damas se convirtieron en maga e invocadora, y se preguntan qué escogerá el pequeño maestro Dene. Y es así como se dirigen al salón de la ceremonia para ver su elección. Una vez en el gran salón, encontramos al prota sentado cerca de 4 objetos diferentes, cada uno representando una clase distinta. A medida que la multitud se agolpa alrededor de la mesa, su madre le dice que solo debe elegir lo que más le guste. Sin embargo, Dene parece dudoso sobre qué seleccionar, y en eso mira a su padre, quien espera con entusiasmo que elija la lanza. Su padre sonríe convencido de que Dene se sentirá atraído por la lanza de cola de dragón. Esta arma, hecha de un raro material llamado Dukan, se vuelve increíblemente afilada y pesada al imbuirse de maná. Por otro lado, su madre, llena de orgullo, considera que Dene es demasiado apuesto para ser un asesino, pero cree que finalmente optará por la daga. Esta no es una simple cuchilla, ya que se llama cuerno con y está elaborada con un gran mineral, capaz de contener todos los elementos y almacenar varios venenos. Mientras que Arabella tiene la certeza de que él se convertirá en un gran mago y escogerá la bolsa que permitirá mantener vivo el legado mágico. Esta bolsa es un artículo de subespacio especial, solo accesible para magos o aquellos con habilidades mágicas. En cambio, Ari, con su habitual timidez, se pregunta si Dene podría invocar. El objeto frente a él es un signo de invocación, esencial para los invocadores, que les permite recibir un código basado en su talento para convocar. Sin embargo, nuestro prota se siente confuso y dudoso sobre qué decisión tomar, pues puede escuchar claramente los pensamientos de su familia, pero finalmente, tras un suspiro de resignación, toma su decisión. Comienza a gatear hacia los objetos, mientras la emoción entre los presentes crece en anticipación, y sus padres y hermanas están encantadas animándolo. Su padre le sugiere que elija algo resistente, mientras su madre lo motiva a optar por algo corto y afilado. A medida que se acerca, una luz amarilla empieza a brillar desde todos los objetos sobre la mesa. Dene no comprende lo que está sucediendo, y su familia también se muestra igualmente desconcertada. Por otro lado, la multitud sonríe y se emociona, sorprendida al notar que los 4 objetos han comenzado a reaccionar, algo sin precedentes, y no pueden evitar pensar que el joven maestro parece un verdadero prodigio. Mientras tanto, Dene también se siente aturdido por lo que está ocurriendo. En eso recuerda su vida anterior como un hábil soldado en el campo de batalla, pero en esta nueva existencia siente que se encuentra en un nivel totalmente distinto. En eso, la pequeña Arabella, intrigada, le pregunta a su padre qué deben hacer, ya que esto es algo que nunca había sucedido antes.
Tanto él como su madre parecen igual de desconcertados, dándose cuenta de que esto significa que tendrán que enseñarles sobre los 4 elementos. Esto asombra mucho a las 2 hermanas, mientras que Danae simplemente sonríe felizmente. Con el tiempo nos trasladamos a la sala de entrenamiento, donde se pueden oír el choque de armas. Resulta que Danae está practicando con su padre. A primera vista se nota que el niño ha crecido mucho desde la última vez que lo vimos, que fue hace unos momentos. En eso Arkan le lanza una sonrisa orgullosa a su hijo por su progreso, ya que Danae ha perfeccionado la técnica que le enseñó anteriormente. A lo que el prota le agradece, y descubrimos que ahora tiene 7 años. Mientras ambos ríen, un hombre aparece de repente en escena. En eso Danae lo observa con curiosidad, y vemos que el hombre lleva una lanza. Arkan, visiblemente emocionado, rápidamente toma la lanza y se la ofrece a su hijo como regalo de cumpleaños, y le explica que tenía la intención de dársela en la fiesta, pero decidió entregársela antes que el regalo de su madre. Arkan menciona que ha estado trabajando en esta lanza durante 2 años, encargándola a un reconocido artesano en la capital, y le desea un feliz 7º cumpleaños anticipado. Emocionado por esto, Danae deja caer su viejo palo y toma la lanza de su padre, diciendo que la usará porque le parece increíble. Adora el mango negro y la punta plateada, y le sorprende lo ligera que es. En eso su padre le pregunta si le gusta, y él responde con gran entusiasmo que sí. Tan emocionado está que comienza a juguetear con ella. Luego su padre le pregunta si sabe la diferencia entre una espada y una lanza, a lo que Danae explica que la longitud de la lanza permite mantener a raya a los oponentes de manera efectiva, y que gracias a su pequeño punto de contacto ofrece una alta eficiencia en el ataque. Al escuchar esto su padre asiente, afirmando que es cierto, pero le advierte que a medida que se vuelva más fuerte, la lanza puede resultar más difícil de manejar que una espada, y señala el inconveniente fundamental de las lanzas, ya que para atacar es necesario mantener cierta distancia del oponente. Sin embargo le dice que no se preocupe demasiado, ya que cada arma tiene sus ventajas y desventajas. Explica que incluso las espadas consideradas el arma ideal, pueden ser vulnerables en ciertas situaciones. Danae se anima al escuchar esto, prometiendo tenerlo en cuenta, a lo que su padre comienza a girar la lanza en su mano e invita a su hijo a practicar con él para mostrarle algo. Danae queda maravillado al observar el poder que emana de su padre, ya que esta es la primera vez que ve el impresionante flujo de energía de un lanzador de lanza de clase Gesa, y la magia que su papá irradia es abrumadora. Tras acumular energía, su padre empuja la lanza hacia adelante, haciendo que el espacio alrededor de la punta se distorsione, y explica que la distorsión ocurre porque liberó su poder mágico al empujar la lanza. Esta técnica aprovecha la característica del núcleo que concentra la energía mágica en un solo punto. El prota menciona que ha escuchado esto de su hermana, y explica que los humanos pueden superar sus límites físicos al aumentar el número de núcleos, lo que les permite ampliar sus capacidades. En eso reflexiona sobre cómo en su vida anterior tenía un núcleo cuádruple y que toda esta información proviene de sus experiencias pasadas. Mientras tanto su padre sonríe con orgullo, pensando en lo bien que ha estado aprendiendo su hijo, y le recuerda que ahora cuenta con 6 núcleos mágicos. Danae finge sorpresa, pero por dentro piensa que si no hubiera fallecido, también habría alcanzado los 6 núcleos. En eso su padre lo anima a probar su nueva lanza, y aunque Danae se muestra un poco dudoso, su padre le aconseja que relaje su mente, deje de lado sus preocupaciones y empuje la lanza, lo cual el prota siente, sosteniendo la lanza mientras medita sobre cómo en su vida pasada no se interesaba por las lanzas. Al darse cuenta de su talento para la esgrima, solo las había utilizado como una opción secundaria, pero ahora es el momento de intentarlo. Después de adoptar su postura y cerrar los ojos, su padre observa con satisfacción su forma, y no puede evitar sonreír al recordar que le tomó años dominar esta técnica, pero se pregunta si su hijo siendo tan joven realmente podrá lograrlo. Sin embargo, cuando Danae empuja la lanza, todo lo que su padre esperaba se desmorona de inmediato, ya que no se había anticipado a este milagro. Asustado por esto comienza a gritar, preguntando a su hijo de dónde ha sacado tanto conocimiento. Cuando Danae finaliza su movimiento, su padre se acerca riendo alabando su impresionante ejecución, a lo que el prota explica que al empujar la lanza, reunió poder mágico en un solo punto y lo canalizó hacia la punta, y al llegar ahí cortó el flujo de energía. Su padre se queda atónito y pregunta si ha creado un maná, a lo que Danae le confirma que sí, revelando que mientras leía un libro sobre la formación de maná, decidió intentarlo y tuvo éxito. Aunque en realidad está mintiendo, ya que lo formó durante su práctica de respiración de maná. Al escuchar esto, el padre se arrodilla para estar a la altura de su hijo incapaz de ocultar su orgullo, y está convencido de que algún día Danae se convertirá en un guerrero excepcional. En eso Danae sonríe pensando en las sorpresas que tiene planeadas para el futuro, que seguramente dejarán a su padre boquiabierto. Mientras tanto su padre se pregunta si realmente podrá ser un mago, un lanzador de lanza, un asesino y un invocador al mismo tiempo. Con la llegada de la noche, finalmente comienza el 7º cumpleaños de Danae, y los invitados se reúnen en el castillo, llenando el salón de música y risas. Todos disfrutan de la celebración, y entre ellos se encuentra el duque Termión, quien en su vida pasada fue responsable de la muerte de Danae. Al ver a Arkan lo llama para ponerse al día, el cual se dirige a él llamándolo duque, pero Termión le pide que deje las formalidades y hablen como solían hacerlo. Termión es de la casa más poderosa del Imperio Alteón y es el jefe de la familia Butón. Arkan se acerca rápidamente a su amigo y le susurra que muchas personas los están observando, por lo que deben mantener una apariencia formal, lo cual el duque le dice que actúe a su antojo y pregunta por su hijo. Y en ese momento Arkan llama a Danae y le pide que salude al duque Termión. Al oír el nombre de Termión, el prota retrocede mentalmente a su último encuentro con este hombre. Cuando finalmente se presenta ante el duque, este dice que se llama Danae Socres y baja la cabeza, expresando que es un honor conocerlo. Al escucharlo el duque ríe sorprendido por los modales del niño, y le pregunta a Arkan si Danae está aprendiendo a manejar una lanza, lo cual este le confirma con un sí. De pronto en ese instante una pequeña dama se acerca al duque por detrás, y cuando Danae la ve se queda un momento sorprendido. La niña saluda al conde Socres, inclinando la cabeza con respeto, y se presenta como Leila Termión, la hija menor del duque Termión. Después de este saludo la fiesta continúa, y los invitados disfrutan de la música y la hermosa velada.
Pero no todos están contentos, ya que Arkan y Termión están preocupados porque la baronesa aún está enferma. A pesar de los esfuerzos de Termión por encontrar una cura, nada parece funcionar, a lo que Arkan menciona que espera que la situación sea temporal y que la esposa de su amigo se recupere pronto. Pero Termión le advierte que si desaparece de repente, significará que su esposa está empeorando y que usará un pergamino de teletransportación para regresar a la capital. Mientras tanto, en la fiesta del prota, este ha desaparecido por ahí, y Termión, que lo encuentra ingenioso, desea hablar más con él. Pero Arkan tampoco sabe dónde está su hijo y nota que la señorita Lila también ha desaparecido con él. Resulta que no fue difícil encontrarlos, ya que estaban dando un paseo juntos. Probablemente no disfrutaban de la fiesta aburrida, pero de que hablaban era un misterio para sus padres. En privado Leila era muy charlatana, y para ser sincera no le gustaba asistir a estas fiestas nobles con su padre, pero esta vez se alegra de haber venido. Leila había escuchado mucho sobre lo apuesto que era Dene, y a la luz de la luna se veía aún mejor, lo que le encantaba de este lugar. Dene se alegró al saber que a Leila le gustaba estar aquí, ya que a diferencia de la capital, el territorio de la familia Socres era tranquilo y bonito, lo que Leila envidiaba. En su casa siempre había algo sucediendo, los nobles acudían a diario con negocios y propuestas para su padre. A veces incluso visitaba a la familia imperial, y lo más molesto era que cada vez que alguien llegaba tenía que vestirse formalmente para saludarlos. Eso era lo que más detestaba, y preferiría usar algo cómodo y practicar con su espada todo el día. Dene se sorprendió al saber que una niña tan pequeña y aparentemente inofensiva estaba interesada en practicar con una espada en lugar de usar magia. A él también le encantaba el ambiente tranquilo de su territorio, ya que no era tan bullicioso como la capital, lo que le daba tiempo para practicar con su lanza, la cual era su verdadera pasión. Leila se sorprendió al principio al escuchar que él usaba una lanza, pero luego recordó el apodo de su padre y todo tuvo sentido. Había oído muchas veces sobre lo formidable que era el vendaval azul, y al ver la dedicación de Dene con la lanza pensó que quería unirse a la academia. Sin embargo, no era solo por eso que Dene estaba practicando con la lanza, sino porque se sorprendió por su respuesta, ya que para ella esforzarse al máximo para entrar a la academia era una elección obvia, especialmente porque sabía que el proceso de admisión era extremadamente difícil. Aún así, el prota tenía plena confianza en que lo lograría, ya que simplemente estaba practicando porque quería ser aún mejor una vez que ingresara. Pero Leila, incrédula ante su confianza, le preguntó qué haría si no lograba entrar, a lo que nuestro prota mencionó que no se dejaría desanimar ni rendir, en lugar de eso intentaría de nuevo, y si fracasaba otra vez, lo tomaría como una señal de que ese no era su camino. Leila por su parte no podía creer su actitud tan despreocupada hacia el futuro, así que le preguntó si no temía decepcionar a su familia y a su hogar. Sin embargo, el prota no estaba preocupado, ya que comparado con los desafíos de su vida anterior esto no era nada. Leila solo podía envidiar esa confianza, ya que en su casa el fracaso era inaceptable. Aunque Dene había estado rodeado de nobles durante 7 años, aún le sorprendía cuán mezquinos podían ser al preocuparse por cosas así, y en cuanto a Leila estaba seguro de que tendría éxito. Al escuchar las palabras de ánimo, Leila se iluminó y le propuso a Dene mostrarle sus habilidades con la espada. Aunque le sorprendió un poco su entusiasmo, era imposible rechazar la oportunidad de practicar, así que Leila preguntó de inmediato dónde estaba el campo de entrenamiento, y Dene tuvo que acompañarla esperando que no hubiera sorpresas extrañas allí. Ya estando en el campo de entrenamiento, Leila se lanzó a practicar, ejecutando movimientos con la destreza de una espadachín experimentada. A los ojos de un principiante, sus acciones podrían haber parecido perfectas, pero Dene no era un principiante. Al observar su técnica tuvo que reconocer que su transición entre ataque y defensa fluía con gran suavidad, y su ritmo era notable. Sin embargo, después de un rato sus movimientos comenzaron a perder la cadencia y la fluidez. Agotada tras el ejercicio, Leila le preguntó qué opinaba de su desempeño. Al principio el prota no fue del todo sincero y le dijo que había estado fantástica y que disfrutó viéndola, y aunque Leila estaba complacida con el cumplido, Dene decidió ser honesto, así que le mencionó que aún había espacio para mejorar. Por ejemplo, después de la tercera forma, Leila daba un paso adicional innecesario, lo cual se repetía en los movimientos posteriores, haciendo que la secuencia se sintiera un poco desajustada. Esa crítica dejó a Leila sin palabras, y parecía estar a punto de llorar, lo cual Dene al ver esto comenzó a pensar que tal observación había sido demasiado evidente para ella, así que se disculpó por molestarla, diciendo que tal vez se había equivocado porque había visto a espadachines hace mucho tiempo. Pero por suerte Leila rápidamente recuperó el control y apretó la empuñadura de su espada con determinación. Ahora entendía su error, así que comenzó a repetir los movimientos, y esta vez fueron impecables. El consejo de Dene fue la clave que le faltaba para alcanzar la perfección, y su alegría y gratitud eran ilimitadas en ese momento. Incluso abrazó a nuestro prota, y aunque él trató de resistirse no pudo evitar sentirse halagado. Leila estaba fascinada por cuánto sabía él sobre la esgrima, ya que en un instante se dio cuenta de los errores que había estado cometiendo y que sus maestros no le habían señalado, así que prometió recordar su ayuda. Finalmente lo soltó casi sofocándolo en el proceso. Dene se sorprendió por el abrazo repentino, pero no se podía negar que lo disfrutaba. Pero este momento fue interrumpido pronto por los gritos de los sirvientes, los cuales los buscaban por todas partes. Después de haber disfrutado de un buen descanso del banquete no se ocultarían más, así que se apresuraron a regresar antes de que los encontraran en el campo de entrenamiento. Cuando regresaron, Dene se convirtió en el centro de atención, mientras sus padres lo felicitaban por su cumpleaños y por haber descubierto su primer maná. También le entregaron un regalo, el cual era un broche con el emblema de la familia, similar a los que llevaban sus hermanas mayores. Su madre le aconsejó que valorara este obsequio, ya que representaría su estatus y honor. Tras las felicitaciones de sus padres, todos los invitados se unieron a las celebraciones, y Dene había ganado oficialmente el apellido Socres, y nadie dudaba de que crecería para ser un hombre íntegro como su padre. Tanto Arkan como Lily estaban encantados, y también lo estaba Dene, pues era la primera vez en sus 2 vidas que recibía tantas muestras de cariño.
niño. Pero de repente la sala comenzó a temblar, y los invitados comenzaron a gritar y a entrar en pánico, pensando que podría ser un terremoto o una invasión. Ante este suceso repentino, Dene se preocupó, pero su padre le aseguró rápidamente que no había razón para alarmarse. Arkan sabía perfectamente lo que ocurría, aunque había esperado un día tranquilo. Al parecer su hija no lo había escuchado. En eso Dene no se dio cuenta de que relámpagos surgían cerca del techo del salón, y en un instante un portal apareció sobre los invitados aterrorizados. La confusión reinó cuando una figura pequeña emergió del portal, desafiando las leyes de la física y aterrizando sin dificultad. Era nada más y nada menos que Arabella, la hermana mayor de Dene, quien no creía haber llegado tarde en absoluto. Los asistentes aún no podían creer lo que veían, sorprendidos de que una joven pudiera usar magia de teletransportación, ya que generalmente abrir incluso un pequeño portal requería un nivel de poder considerable. Sin embargo, Dene no admiraba su habilidad, más bien se sentía molesto por lo ruidosa y extravagante que era. Pero tan pronto como los presentes comenzaron a calmarse, un enorme monstruo apareció en el cielo. Se trataba de un Wyvern con un jinete. Esta vez era su hermana Ari quien asustó a los invitados. Ella se mostraba de mal humor, aunque había llegado un poco tarde en comparación con su hermana. Al entrar, los asistentes comenzaron a murmurar sobre cómo habían oído que era una invocadora excepcional, pero nadie esperaba que controlara un Wyvern a los 16 años. Finalmente las hermanas se reunieron con sus padres y su hermano para desearle un feliz cumpleaños a Dene. Tras las impresionantes entradas de ambas, rápidamente le entregaron sus regalos mientras le deseaban lo mejor, lo cual el prota agradeció a Arabella y a Ari por regresar a casa a pesar de sus ocupadas agendas. Las chicas estaban ansiosas por ver a su pequeño hermano abrir los regalos, y el duque Arkan casi se emociona hasta las lágrimas por la atención especial que recibía su hijo, ya que a él solo le habían obsequiado una carta por su cumpleaños. Pero sin perder más el tiempo, Dene abrió la caja que Arabella le había dado, encontrando un anillo que se convertía en un práctico bolso dimensional el cual ella misma había diseñado. La magia de subespacio utilizada en su creación pertenecía a un nivel muy avanzado, y Arabella había hecho que un profesor aplicara esa magia al anillo, un proceso notoriamente complicado. Ella tomó el anillo y con cariño tomó la mano de su hermano para ponérselo, y el prota pensó que debía haber pasado mucho tiempo perfeccionando un artefacto capaz de contener un subespacio. Además, Arabella había incorporado el código genético de Dene en el anillo, de modo que solo él pudiera usarlo, y era un objeto verdaderamente único. En eso su madre examinó el anillo y vio una pequeña ola de maná que corría alrededor del artefacto, lo que significaba que había sido hecho utilizando el grado más alto de piedras mágicas. Arabella explicó que todo lo que Dene tenía que hacer era imbuir un poco de maná en el anillo y el subespacio se establecería, y era mucho más conveniente que los bolsos dimensionales normales. Y ese hecho por sí solo hacía de este un artefacto invaluable. Hasta donde Dene podía recordar, este tipo de herramientas eran algo que solo usaban los ricos en el campo de batalla, y solo los comandantes de nobleza y los magos de alto rango manejaban tal poder conveniente. Además, el anillo también crecería a medida que él se hiciera mayor, adaptándose así a su cuerpo. En eso el prota intentó imbuir su maná en el artefacto y un portal verde se abrió frente a todos. El duque Arkan quedó atónito al ver a su hijo hacerlo con tanta facilidad, y asimismo Ari, el duque Termión y Leila estaban estupefactos ante la radiante demostración de magia. Dene logró abrir un subespacio más rápido de lo que Arabella lo había hecho años atrás. Era un completo genio y no había duda de ello. Además, sería un gran logro revolucionario si lograba cultivar tanto núcleo de maná como un círculo de mago al mismo tiempo. Después de la demostración de magia, Ari se acercó a su pequeño hermano y le entregó su regalo, lo cual Dene abrió lentamente el presente, agradeciendo sinceramente a su hermana mayor. Dentro de la caja de madera había un huevo de aspecto peculiar, colocado sobre un suave paño. Confundido por esto, agarró el huevo y preguntó qué era, a lo que Ari entró en pánico y le advirtió que tuviera cuidado con él, ya que no era un huevo ordinario. Todos en la familia también estaban curiosos por saber qué era ese extraño regalo, pero Ari solo le reveló a Dene lo que era. Le susurró que era un familiar, que lo había conseguido por accidente mientras trataba de invocar a Decaron. Incluso ella misma no sabía que saldría de aquel huevo, pero todos en el mundo sabían cuán precioso puede ser un familiar. En eso Dene intentó imaginar qué sería ese extraño huevo, ya que había oído hablar de los familiares antes. A diferencia de las invocaciones, son una entidad completamente diferente. Un familiar invocado puede permanecer permanentemente en el mundo real, a lo que Ari afirmó que Dene debería mantener este huevo en secreto hasta que eclosione, lo cual él prometió que lo haría. Todo el susurreo entre los dos irritó a Arabella, que se sentía completamente excluida, pero en cuanto a las instrucciones de Ari, el prota debía asegurarse de verter su maná en el huevo una vez por la mañana y una vez por la noche para hacerlo reconocerlo como su maestro. Su madre por su parte solo estaba contenta de que su pequeño recibiera regalos tan increíbles, lo cual demostraba cuánto se preocupaban sus hijos el uno por el otro. Con el intercambio de regalos terminado, el duque Arkan aclaró su garganta y recordó a sus hijas que al menos debían saludar a sus padres, ya que habían interrumpido la fiesta después de haber dicho que tal vez no podrían asistir. Al darse cuenta de que no habían dicho una palabra a sus padres desde su llegada, las chicas saludaron torpemente a su padre. Y como el duque Arkan era muy blando cuando se trataba de sus hijos, no le importó mucho. En cambio, estaba contento de ver a sus niñas nuevamente, ya que se habían ido a seguir sus profesiones. Y estaba muy feliz de verlas saludables. En eso Leila observó a la familia So creciendo tan cariñosa y jovial entre ellos desde lejos, y no pudo evitar comparar su propia situación en casa con la de ellos. En eso el prota notó que ella los estaba mirando y giró la cabeza, y pudo ver el descenso en su estado de ánimo mientras se alejaba en silencio. Se preguntó por qué se veía tan sola y triste en medio de una animada multitud de nobles. Luego de esto el banquete terminó y llegó el día siguiente. El duque Termión se quedó la noche y ahora caminaba por el territorio de Socres, y comentó que Arabella era increíblemente talentosa, incluso más de lo que había imaginado. Y no pudo evitar pensar que si se comprometía con su hijo, el mejor espadachín de la academia, podría crear una
una facción poderosa al combinar las casas Ocres y la casa Termión, capaz de rivalizar con la familia imperial y consolidar su influencia. El duque Termión planeaba discutir el compromiso entre sus hijos mayores con Arkan, pero en su camino escuchó el sonido del acero proveniente de los campos de entrenamiento, donde Dené estaba perfeccionando sus habilidades con la lanza. Gracias a años de entrenamiento y dedicación, se había vuelto letal con el arma y estaba listo para el combate. Dené demostraba un enfoque y fluidez impresionantes, moviéndose con la destreza de un guerrero veterano y lanzando múltiples golpes mortales. También aumentó su velocidad e intensidad, realizando incontables puñaladas con la lanza en poco tiempo. El duque Termión, intrigado por el ruido, observó desde lejos y se sorprendió gratamente al ver al hijo menor de la casa Socres entrenar a tan alto nivel. Con sus ojos experimentados, pudo discernir lo increíblemente pulida que estaba la técnica de Dené, y sus movimientos y concentración no parecían los de un niño de 7 años en absoluto, ya que incluso sus simples puñaladas estaban refinadas a un grado aterrador. Cuando el prota finalmente terminó su última secuencia, estaba respirando con un poco de dificultad, y el duque Termión quedó profundamente impresionado, ya que desde el principio hasta el final lo que acababa de presenciar parecía completamente imposible. Había oído rumores sobre el joven de la casa Socres mostrando un talento increíble incluso cuando era solo un bebé, pero siempre pensó que eran solo habladurías exageradas, pero ahora sabía que esos rumores eran ciertos. Después de un pequeño descanso, Dené volvió a practicar y se centró en su movimiento y técnica de pies esta vez. Siendo uno de los espadachines más fuertes de la tierra, el duque Termión no pudo evitar notar que la postura y el trabajo de pies del chico parecían similares a los de un maestro espadachín. Y finalmente el prota notó que alguien lo estaba observando desde la puerta, y en lugar de ocultarse, el duque Termión se emocionó demasiado y terminó siendo descubierto por un niño, pero cuanto más pensaba en los movimientos de Dené, más extrañamente familiares se sentían. Estaba seguro de haber visto esa misma técnica de pies en algún lugar antes. Sin embargo, el duque tuvo que rebelarse y se disculpó con Dené por espiar su sesión de entrenamiento privada, e insistió en que no intentaba hacer nada turbio, a lo que Dené se sintió mal por hablar sin pensar, y aunque había estado viviendo en su cuerpo actual durante 7 años, este hombre seguía siendo el que lo había derrotado y matado en su vida anterior. Sin embargo, lo saludó formalmente. En eso el duque Termión confesó que estaba hipnotizado por la vista del entrenamiento matutino del joven talento y se disculpó una vez más, a lo que el prota le dijo que no se preocupara, y al duque le divirtió la audacia del niño al hablar como si fueran iguales. Ahora que observaba más de cerca a Dené, notó que el cuerpo del chico ni siquiera mostraba signos de fatiga o temblor a pesar de un entrenamiento tan intenso, y mencionó para sí mismo que cuando él tenía su edad ni siquiera había hecho un núcleo de maná. En eso el duque señaló la excelente técnica de apuñalamiento de Dené, observando que el chico había heredado el talento de Arkan con la lanza, lo cual Dené agradeció formalmente al duque por reconocer su técnica, y este sonrió gratamente, pensando que no solo este niño era un soldado letal, sino que también sabía qué decir en cualquier momento. En comparación a su propio hijo, este no tenía habilidades y modales tan excelentes cuando tenía 7 años, y este pequeño desvío hizo que el duque Termión considerara también organizar un matrimonio entre Leila y Dené. Así que interrumpió ligeramente mencionando que su hija también había estado entrenando su habilidad con la espada. Luego sugirió que dado que eran de casi la misma edad, deberían cuidarse mutuamente una vez que ingresaran a la academia en el futuro, a lo que Dené continuó respondiendo educadamente, y al duque le gustó la franqueza del joven. Finalmente el duque Termión se excusó para no interrumpir más el entrenamiento del prota, pero antes de dejar el salón de entrenamiento, aún tenía una pregunta curiosa que quería que le respondieran. Quería saber si el chico también había entrenado con la espada antes. Al escuchar aquella pregunta, Dené se dio cuenta que cometió un error frente al duque, ya que sus viejos hábitos debieron salir sin que él se diera cuenta. Así que para no levantar sospechas respondió que solo había leído algunos libros de texto sobre esgrima básica, pero nunca había entrenado formalmente en ello. Sin embargo, el duque aún encontraba extraño que sintiera algo parecido a un sentido de batalla crudo en el chico, pero el sentido común dictaba que un niño inexperto no podría tener ese instinto asesino. Al final el duque simplemente se despidió y se marchó, pero antes de irse por completo extendió una invitación para que lo visitara si alguna vez llegaba a la capital en el futuro. En eso Dené se preguntó si el hombre aún lo recordaba, y solo pensar en derrotar a alguien que había acabado con su vida antes ya le estaba haciendo bombear la sangre, y mencionó que si establecía una base sólida y se preparaba paso a paso, estaba seguro de que podría superar al duque, ya que uno de sus más grandes objetivos en esta vida es derrotar al poderoso duque Termión. Continuando con su entrenamiento, Dené perdió la noción del tiempo y el asistente Hernán tuvo que ir a buscarlo. Siempre estaba observando al chico desde las sombras, siempre listo para atender sus necesidades. Con la débil presencia de Hernán, el prota pensó que ese tipo podría ser lo suficientemente talentoso como para aprender habilidades de asesinato y sigilo. En eso Hernán le contó que hoy todos habían estado muy ocupados preparándose para el segundo banquete, y algunas de las familias nobles ya habían comenzado a llegar. Reunir a más de 30 familias nobles para que llegaran en la fecha exacta era difícil, y en cuanto a las hermanas de Del Prota, Hernán le informó que ya habían abierto un portal y regresaron juntas a la academia, ya que pronto tendrían exámenes parciales. Al escuchar todo esto, Dené procedió a retirarse para alistarse y estar bien presentable para la noche de hoy, y mencionó que luego examinaría más de cerca los regalos de sus hermanas tras su intenso entrenamiento. Luego se unió a sus padres en el vestíbulo, socializando con nobles y poniendo en práctica su entrenamiento en ceremonias. Pero mientras era el centro de atención, se sintió muy abrumado y finalmente escapó del salón de banquetes para respirar, reconociendo que la vida de un noble era agotadora. Su horario estaba más lleno de lo habitual debido a su cumpleaños, pero al menos siempre podía encontrar consuelo descansando en su hermoso jardín, ya que el señor jardinero había creado un hermoso lugar que inspiraba paz.
En eso Dene observó las flores en plena floración y recordó la charla de su hermana sobre el maná que contienen, así que aprovechando su tiempo libre decidió intentar analizar el maná en las flores. Cerró los ojos y se concentró en el flujo natural de magia a su alrededor, comenzando a comprender el concepto que su hermana le había enseñado y comenzó a sentir el maná en las flores. Había estado entrenando en múltiples campos a la vez, pero no había visto ningún desarrollo notable en magia de mago ni en magia de invocación, y se le estaba haciendo difícil elegir en qué campos dedicar su tiempo, ya que tener demasiados talentos podía ser problemático a veces. En momentos como este, el prota literalmente estaba sufriendo por su éxito. Después de pasar unos minutos inmerso en el maná natural del jardín, finalmente vio el maná en las flores, y no podía creer que algo tan pequeño pudiera contener un flujo de maná tan masivo. Y era consciente que si uno puede sentir el flujo de la naturaleza y de alguna manera hacer lo propio, el principio podría asentarse en el cuerpo para formar un círculo mágico. Además podía ver claramente algo que otros solo podían sentir débilmente con su sexto sentido. Solo un viaje al jardín había mejorado enormemente su percepción del maná, y lo que antes solo podía ver débilmente se había vuelto más claro. Estaba tan cerca de comprender el funcionamiento interno de la magia cuando sintió algo romperse, y mientras tanto dos niños nobles también habían encontrado su camino hacia el jardín, aburridos por las charlas de los adultos en el salón de banquetes. Eran dos hermanos. El mayor pelirrojo solo estaba amargado porque nadie le prestaba atención, ya que todos hablaban sobre el hijo de la familia Socres. Caminó agresivamente sobre el lecho de flores, destruyéndolas en el proceso. Estos hermanos se habían perdido en el enorme jardín, y por casualidad vieron a Dene de pie. Miraron su ropa y erróneamente asumieron que Dene debía ser un sirviente y le gritaron, el cual no tomó a bien el insulto de ese niño grosero. Y este tipo pelirrojo se atrevió a ordenarle que los llevara a él y a su hermano a la salida. Pero en eso Dene vio lo que estaban haciendo con las flores y les gritó que dejaran de pisotear las plantas. Sin embargo, el chico pelirrojo tuvo la osadía de sentirse ofendido por ser reprendido. A lo que Dene preguntó de inmediato por qué estaban arruinando el lecho de flores en lugar de usar los caminos del jardín. Sin embargo, aquel chico continuó actuando de manera odiosa. Luego presumió su apellido familiar, como todos los niños nobles lo hacían. Pero eso a Dene no le importaba, pues para él solo parecían un par de brutos arruinando el lecho de flores de su jardín. Lo cual esto hizo enojar al pelirrojo, ya que no le gustaba que lo llamaran bestia, pero actuaba como tal y agarró a Dene muy fuertemente de su camisa. Él y su hermano eran los hijos del conde Tyron, un invitado del castillo. Al oír el nombre del conde Tyron, Dene recordó un momento de su vida anterior, donde ese tipo era el noble que capturó después de una vergonzosa derrota en el campo de batalla. Recordaba al conde Tyron como un noble irritante, uno de esos horribles tipos que hay en la vida. El chico pelirrojo continuó presumiendo de su apellido familiar, alardeando de que eran famosos en la capital, incluso se jactó de que su casa podía hacer que Dene desapareciera sin dejar rastro. Así que le advirtió que más le valía cuidar su lengua. Y sin dudarlo levantó su puño y lo lanzó hacia Dene, mientras seguía pensando que solo estaba golpeando a un simple sirviente. Sin embargo, el prota no iba a permitir que eso sucediera, y respondió golpeando con su cabeza la nariz del pelirrojo con toda su fuerza. Fue un golpe crítico que casi aplastó la nariz del chico, y el hermano menor preocupado por esto gritó fuerte el nombre de su hermano, y rápidamente se acercó para ver si estaba bien, el cual se había desplomado en el suelo tras ser golpeado. Y al limpiarse la nariz vio sangre y empezó a entrar en pánico como si nunca hubiera sangrado antes, lo cual esto hizo que entrara en un ataque de ira y amenazó con eliminar a Dene. Pero encontrando la amenaza divertida, nuestro prota se mantuvo firme y desafió a este mocoso a seguir adelante e intentarlo. Mientras tanto, el niño más pequeño preocupado le pidió a su hermano mayor que atendiera su nariz sangrante, pero este le gritó que guardara silencio y de inmediato se lanzó hacia adelante. Pero Dene se mantuvo sereno preparado para el enfrentamiento. Cuando Drigen intentó golpearlo, el prota retrocedió rápidamente esquivándolo. Luego al recibir otro puñetazo dirigido a su rostro, Dene se agachó y lo evitó con facilidad. Al ver que no podía acertarle ni un solo golpe, Drigen lo llamó una pequeña rata escurridiza e intentó una nueva serie de ataques, pero Dene se movía con agilidad, evadiendo cada golpe. A pesar de que el niño seguía pidiendo a su hermano que se detuviera, este visiblemente molesto continuaba atacando, gritando que Dene era demasiado rápido para él. El prota saltó hacia atrás otras 2 veces eludiendo los golpes mientras recordaba la energía mágica que había percibido antes y se preguntó si podría canalizar esa magia en una forma física y usarla. Decidido a probar lo que tenía en mente, Dene comenzó a reunir la magia en su palma y en cuestión de momentos había concentrado el poder mágico. Y el chico más joven se quedó boquiabierto de sorpresa cuando Dene lo lanzó hacia su hermano, derribándolo al suelo con un grito de dolor. De inmediato el niño corrió a revisar a su hermano, pero la única preocupación de Dene era la destrucción del jardín. Sin embargo, Drigen enfurecido y maldiciendo se levantó, incrédulo de que Dene pudiera usar magia, y furioso exigió saber quién rayos era Dene. Pero de inmediato su hermano le suplicó que se detuviera, temiendo que algo peor pudiera suceder. Sin embargo, Drigen lleno de rabia empujó a su hermano a un lado, declarando su intención de eliminar al prota y luego activó su talento, convocando su poder mientras gritaba una invocación. Dene se sorprendió momentáneamente al darse cuenta de que este sujeto era un invocador, y de pronto un portal se abrió en el aire y de él emergió una bestia parecida a un lobo. El lobo gruñó de manera amenazante, y Drigen se rió presumiendo de su invocación, advirtiéndole a Dene que ahora conocerá las consecuencias de su poder. Sin embargo, a pesar del peligro que representaba aquel lobo, el prota se mantuvo sereno sin mostrar miedo. Pensaba que era solo una invocación parecida a un lobo, y muy inferior a la capacidad de su hermana Ari, quien podía invocar un Weaver. Sin perder el tiempo, aquella bestia se lanzó hacia Dene, con Drigen gritándole que atacara. Sin embargo, al cruzar la mirada con el prota, el lobo se detuvo de golpe y su pelaje cambió a azul. Para sorpresa de los hermanos Tyron, el lobo se volvió contra ellos gruñendo como si fueran sus enemigos. Luego la bestia bajó la cabeza y se acercó a Dene, moviendo la cola de forma amistosa, dejando a Drigen completamente anonadado. Este exigió a gritos saber qué estaba pasando y por qué su bestia no le hacía caso, a lo que su hermano menor, también confundido, preguntó qué había hecho Dene.
lo cual este sin perder la calma acarició al lobo, elogiándolo por su comportamiento, y se sorprendió de lo suave que era y no podía entender cómo había sucedido esto. Pero en eso recordó que las invocaciones de su hermana Ari siempre habían sido amables con él, suponiendo que era por su vínculo familiar. Sin embargo, no había conexión aquí, lo que lo llevó a pensar que tal vez tenía una afinidad natural con las criaturas invocadas, o que la relación de Drigen con su bestia había cambiado drásticamente. Pero Drigen incrédulo exclamó que eso no tenía sentido, ya que una invocación no podía traicionar a su invocador. A lo que el prota, manteniendo la serenidad, le preguntó si quería seguir. Enfurecido por esto, Drigen le respondió gritando, pero su hermano menor con lágrimas en los ojos le suplicó que se detuviera, reconociendo que ya habían sido derrotados. Tartamudeando de frustración, Drigen le exigió que se callara, asegurando que cancelaría la invocación, pero justo en ese instante, su hermano avergonzado confesó que se había orinado. A lo que Drigen, al ver a su hermano pequeño, confirmó la incómoda verdad, y mortificado por esto comenzó a gritarle, mientras que Dene les informaba que el baño estaba en el nivel 1 del sótano del castillo. Agarrando la mano de su pequeño hermano, Drigen se dio la vuelta para irse, pero enfadado le gritó a Dene que volvería pronto. Es así como se fueron dejando al prota incrédulo, dándose cuenta de que Drigen había olvidado llevar su invocación. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Dene miró su palma, reflexionando sobre lo simple que había sido todo el proceso. Le recordaba lo que su hermana Ari le había enseñado. Al anular cuidadosamente el tenue vínculo mágico entre Drigen y su invocación con el suyo, la bestia se había conectado a él. Y no podía creerlo, ya que sin haber realizado nunca una invocación formal, había logrado controlar una invocación, todo gracias a su alta favorabilidad con tales criaturas. De repente en eso una voz interrumpió sus pensamientos, preguntando si era el mocoso que había intimidado a los hijos de la familia Tyron. Lo cual Dene se sobresaltó al ver a Drigen, el cual estaba acompañado de su padre. Este comenzó a acusarlo de intimidarlo a él y a Deñar, además de cancelar su vínculo con su invocación. El conde Tyron, jefe de la familia Tyron y noble de la capital, confrontó a Dene preguntándole si era responsable del estado de su hijo y de haber tomado su invocación. A lo que el prota respondió simplemente confirmando que efectivamente era él. Mientras el conde Tyron se interponía ante él, Dene no pudo evitar notar que el conde había engordado desde la última vez que lo capturó como prisionero en el pasado, lo cual era un signo de que la paz le había sentado bien. Sin embargo, la ira del conde Tyron se encendió más mientras explicaba que como invitados inicialmente había planeado dejar pasar el incidente, pero ahora era algo que no podía ignorar. Exigió saber por qué Dene estaba solo en un lugar así y le ordenó que revelara su identidad. Lo cual el prota, sintiéndose frustrado, se presentó como Dene Socres, el hijo menor de Arkan Socres, el señor del sur y cabeza de la familia Socres. Al escuchar esto, el conde Tyron y Drigen se sorprendieron al darse cuenta de que estaban frente al mismísimo Dene. De inmediato el conde Tyron comprendió que la situación había cambiado inesperadamente, y recordando su tiempo como prisionero de Arkan, vio una oportunidad para sacar ventaja. Planeaba responsabilizar al conde Socres por el incidente y utilizarlo como pretexto para reclamar derechos de minería, anticipando que los nobles que antes lo menospreciaban pronto lo respetarían. El conde Tyron entonces reconoció el cumpleaños de Dene, y este lo confirmó con calma que efectivamente así era. Sin embargo, el conde Tyron se enfureció pensando que Dene era un mocoso arrogante, y recordándose a sí mismo que había viajado a las tierras del sur solo para celebrar el cumpleaños de un mocoso. Agarrando el hombro de Drigen, su padre le preguntó a su hijo qué planeaba hacer al respecto. Luego acusó a Dene de haber herido a su hijo, y de haber robado su invocación, lo que enmarcó como un grave crimen, lo cual Drigen gritó en acuerdo, afirmando que ese día sería el último para Dene. Entonces el conde Tyron declaró que hablaría directamente con el conde Socres y lo responsabilizaría. Sin embargo, el prota permaneció calmado en todo momento, observándolos en silencio, y podía ver fácilmente a través de los esquemas transparentes del conde Tyron. Así que respondió que entendía, pero insistió en que le ofrezcan una disculpa ahora mismo. Lo cual el conde Tyron, muy sorprendido, exigió saber qué quería decir Dene con una disculpa, llamándolo insolente. Sin embargo, Dene explicó con calma que si bien era cierto que había golpeado a Drigen y le había hecho daño, fue en defensa propia tras ser amenazado. Además aclaró que no había robado la invocación, ya que la bestia había elegido seguirlo por su propia voluntad. Al escuchar esto, Drigen gritó que no había manera de que su invocación hiciera eso, insistiendo en que Dene estaba mintiendo. Sin embargo, el conde Tyron recordó que Ari Socres era una invocadora renombrada y comenzó a darse cuenta de cómo podría haber sucedido. El conde Tyron sospechaba que Ari había enseñado a Dene a romper el vínculo entre una invocación y su maestro. Intentando mantener el control, el conde Tyron reconoció que perder una invocación era grave y cuestionó si Dene realmente esperaba una disculpa. Lo cual el prota, sin vacilar, confirmó que sí, lo que enfureció aún más a Drigen, quien exigió saber quién se creía. El conde Tyron también acusó a Dene de faltarle al respeto a un superior, y muy irritado decidió que era momento de intensificar aún más la situación, así que le dijo a Dene que irían a ver qué tenía que decir el conde Socres sobre el asunto. Pero de repente en eso Arkan y el conde Termión aparecieron, y de inmediato Arkan le preguntó al conde Tyron si lo había estado buscando. Tanto el conde Tyron como Drigen estaban visiblemente sorprendidos al ver llegar a los dos hombres más poderosos, lo cual Drigen, tartamudeando rápidamente, inventó una historia, y afirmó que él y su hermano menor se habían perdido en el jardín y que habían pedido a Dene que los guiara. Mientras Drigen continuaba con su versión de los hechos, el prota observó a su padre, y sabía que aunque Arkan se preocupaba profundamente por su familia, no era alguien que se dejara llevar por el favoritismo. Arkan, con un agudo sentido de la justicia, podía distinguir entre el bien y el mal, incluso al tratar con forasteros.
Mientras tanto, Drigen mentía sin esfuerzo, afirmando que Dene le había dado un cabezazo y se había burlado de él. También decía que había invocado a su bestia espiritual solo para asustar a Dene, quien según él había robado su invocación e intentado atacarlo. El prota no podía creer lo fácil que era para Drigen mentir con seriedad y anticipó las consecuencias que le esperarían. Mientras que el conde Tyron, adoptando un tono serio, le dijo a Arkan que solo había pretendido advertir a Dene, pero que no podía pasar por alto el robo de una invocación, ya que era un delito grave. Sin embargo, Arkan respondió con calma, afirmando que no podían sacar conclusiones tras escuchar solo un lado de la historia, y explicó que quería escuchar el relato de su hijo y evaluar la situación en su totalidad. Luego le preguntó al conde Tyron si estaba de acuerdo con este enfoque, añadiendo que si había preocupaciones sobre su imparcialidad, el duque Termión también podría dar su opinión. Lo cual Termión estuvo de acuerdo, diciendo que si su intervención era necesaria se aseguraría de que manejarán el asunto de manera justa. Al escuchar esto, el conde Tyron apretó la mandíbula con frustración, sabiendo que la intervención de Termión solo complicaría las cosas y tenía un mal presentimiento sobre cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. De inmediato Arkan ordenó a Dene que se explicara, lo cual pensando que sería lo suficientemente sencillo relató el incidente. Y aunque admitió que parte de lo que decía Drigen era cierto, añadió que Drigen había pisoteado descuidadamente su jardín bien cuidado, y cuando le pidió que se fuera de su jardín, fue Drigen quien se enojó y lo agarró del cuello. Esta revelación sorprendió al conde Tyron y a Drigen, quien inmediatamente tartamudeó gritando que era una mentira. A lo que Arkan calmadamente le indicó a Dene que continuara, el cual prosiguió diciendo que cuando Drigen invocó a su bestia la orden era claramente eliminarlo. Además enfatizó que no había robado la invocación de Drigen, ya que la bestia había venido a él de buena gana, reconociendo su buena voluntad. Al escuchar esto, Termión quedó impresionado al ver que un niño de 7 años pudiera explicar la situación con tanta elocuencia, mientras que Dene reiteró con confianza a su padre que nunca robó la invocación de Drigen. El conde Tyron, enfadado por esto, afirmó que era imposible que una invocación se sometiera a alguien que no fuera su maestro, a menos que existiera una técnica secreta, lo cual Dene explicó que tenía una afinidad natural para las invocaciones, y mencionó que si no estaban estrechamente unidas a su maestro podían someterse a alguien como él. Sin embargo, el conde Tyron se mostró con mucha desconfianza, pero Arkan se interesó en aquella posibilidad. Ante todo esto, el conde Tyron destacó la dificultad de discernir la verdad, dado que ambas partes tenían versiones distintas de la historia. Sin embargo, el conde Termión sugirió que lo probarían invocando a la bestia de Drigen nuevamente. Esto dejó sorprendido al conde Tyron, quien no podía creer que Termión se estuviera involucrando activamente. Arkan luego le preguntó con suavidad a Dene si podía probar su afirmación, lo cual este sin dudarlo aceptó con confianza. Es así como el conde Tyron se volvió para mirar a su hijo, quien en pánico no sabía qué hacer, sabiendo que ya no podía invocar a su bestia. De inmediato el conde Tyron, notando la vacilación de su hijo, exigió saber qué pasaba y le ordenó que invocara a su bestia rápidamente. Sin embargo, Drigen en pánico gritó que no podía. Ante esta respuesta, el conde Tyron se enfureció al preguntar cómo era posible que ya no pudiera invocar algo que había hecho muchas veces. A lo que Dene, consciente de que había cortado la conexión entre Drigen y su invocación, sonrió y explicó a su padre que él podía invocarlo, pero necesitaba la señal de invocación de Drigen. Lo cual Drigen, indignado, respondió que esto era absurdo, ya que el código único de un invocador estaba grabado en la señal, lo que imposibilitaba su uso por otra persona. Sin embargo, Arkan razonó con calma con Drigen, explicando que si lo que decía Dene era cierto, usar la señal no debería funcionar, y preguntó qué daño había en intentarlo, ya que probaría o desmentiría la afirmación de Dene. Sabiendo que la lógica de Arkan era sólida, Drigen no tuvo más opción que cumplir, y es así como el conde Tyron furioso ordenó a su hijo que entregara la señal de inmediato. A pesar de la resistencia de Drigen, Dene tomó la señal y la impregnó con su maná. Las señales de invocación normalmente estaban vinculadas a un invocador específico, lo que las hacía imposibles de usar por otros. Sin embargo, dado que aquella bestia lobo ya se había unido a Dene, la señal ahora era simplemente una herramienta. Es así como, confiado en su conexión con la invocación, Dene activó la señal, y de inmediato se abrió un portal y la bestia lobo emergió, lamiendo dulcemente la cara del prota. Tanto Arkan como Termión estaban en shock, tartamudeando y sin poder creerlo. Drigen por su parte se volvió hacia su padre, preguntando cómo era posible que su invocación ahora perteneciera a Dene. A lo que el conde Tyron, igualmente aturdido, murmuró que era algo imposible. Mientras tanto, Termión, claramente impresionado, le preguntó a Arkan si había dicho que Dene estaba entrenando en el arte de la invocación, lo cual Arkan le confirmó, añadiendo que no estaba seguro de que había llevado a este desarrollo. En eso Dene se disculpó con la bestia lobo por invocarlo para esta demostración y le agradeció por aparecer, a lo que el conde Tyron, horrorizado, se dio cuenta de que la situación se había convertido en un desastre. Arkan luego le preguntó al conde Tyron cómo debían proceder ahora que Dene había probado su afirmación, y también le preguntó si reconocería la verdad, señalando que parecía claro que su hijo había sido honesto, lo cual el conde Tyron, visiblemente incómodo, admitió a regañadientes que se habían equivocado al pensar que su invocación había sido robada, e intentó explicar torpemente que su hijo Drigen no había tenido la intención de eliminar a Dene, volviéndose hacia su hijo para confirmarlo, el cual, aún en shock, aceptó apresuradamente, afirmando que solo había querido asustar a Dene y que no tenía la intención real de hacerle daño. De inmediato el conde Tyron intentó desesperadamente suavizar las cosas, insistiendo en que Drigen no había querido hacer daño, pero tanto Arkan como Termión permanecieron en silencio, mientras que Dene apretó los puños de ira, furioso porque Drigen continuaba poniendo excusas incluso ahora. Y justo cuando las tensiones aumentaban, una voz interrumpió gritando que no era cierto, y todos se volvieron en shock para ver a Layla de pie allí.
De inmediato Termión entró en pánico al ver a su hija y le preguntó rápidamente qué la había traído hasta aquí, lo cual Layla explicó que había escuchado sus voces mientras caminaba, y sin dudarlo saludó al conde Socres y al conde Tyron. Este último preguntó nerviosamente si esta niña era realmente la hija de Termión. A lo que Arkan, claramente irritado, le pidió que aclarara qué quería decir con que Drigen había mentido, lo cual Layla explicó que había escuchado su conversación anterior, lo que hizo que Drigen entrara en pánico, dándose cuenta de que podría haberlo oído todo. En eso Arkan calmadamente le pidió a Layla que contara exactamente lo que había escuchado, lo cual ella comenzó a relatar los eventos, y aunque Dene no lo había esperado se sintió agradecido por su presencia, ya que hacía que todo transcurriera de manera mucho más fluida. Un momento después, el conde Tyron muy frustrado le gritó a su hijo, exigiendo saber qué estaba haciendo y ordenándole que se disculpara de inmediato, lo cual Drigen tartamudeando se disculpó a regañadientes con Arkan, admitiendo que había estado equivocado. Sin embargo, Arkan le dijo que la disculpa no era para él, sino para su hijo, lo cual el conde Tyron, tratando de salvar la situación, rápidamente estuvo de acuerdo y empujó a Drigen hacia adelante, ordenándole que se disculpara con Dene. A pesar de su resentimiento, Drigen se acercó al prota y balbuceó una disculpa forzada, a lo que Dene, dudando de la sinceridad de la disculpa, reflexionó sobre la situación, recordando que era más beneficioso mostrar generosidad. Así que finalmente aceptó la disculpa, lo que alivió a Drigen, quien rápidamente le agradeció. El conde Tyron también suspiró aliviado, sintiendo que la odisea estaba a punto de terminar. Pero en eso Termión, observando la calma de Dene, se dijo a sí mismo que podría haber sido más rudo, especialmente porque la otra parte claramente estaba equivocada. Arkan luego declaró que podían considerar la discusión resuelta, ya que Dene había aceptado la disculpa. Sin embargo, agregó que no tenía intención de dejar el incidente completamente sin castigo, ya que Drigen había intentado atentar contra su hijo usando una invocación. Al escuchar esto, el conde Tyron trató de ofrecer una explicación, pero Arkan lo interrumpió diciendo que no quería escuchar más excusas, y ordenó fríamente al conde Tyron que se llevara a su familia y abandonara el castillo. Ante sus palabras, este quedó sorprendido y en pánico, y no podía creer lo que Arkan le decía. Se dio cuenta de que ser expulsado del castillo significaría que sus esfuerzos habrían sido en vano, así que desesperado se acercó a Arkan pidiéndole perdón y ofreciéndose a hacer cualquier cosa, pero Arkan lo rechazó diciéndole que no lo necesitaba. Luego advirtió que los soldados los escoltarían a sus habitaciones y se alejó con Dene, pidiendo a Termión que lo siguiera, el cual sin dudarlo aceptó y se llevó a Layla con ellos. En eso Dene miró hacia atrás, pensando que la familia Tyron solo estaba cosechando lo que había sembrado, y se dio cuenta de lo intimidante que podía ser su padre cuando estaba enojado. Cuando llegaron a la entrada de la mansión, Termión le preguntó a Dene si era cierto que había derrotado a Drigen usando una bala mágica, a lo que Dene confirmó que efectivamente así era. Al escuchar esto, Termión se volvió hacia Arkan, comentando lo excepcional que era Dene con talentos en invocación y magia, y preguntándole si la historia había visto alguna vez un talento así. Arkan con orgullo reconoció las excepcionales habilidades de su hijo, pero en eso Layla, intrigada, le preguntó al prota si realmente poseía esos talentos, lo cual él admitió con una gran sonrisa en el rostro. En eso Termión añadió que Dene no solo era talentoso, sino que también se mantenía calmado bajo presión, a diferencia de la mayoría de los niños, que se agitarían e insistirían en tener razón en tales situaciones. Sin embargo, Dene había manejado todo con gran madurez. También expresó confianza en que Dene crecería para ser un hombre extraordinario, a lo que Arkan, muy orgulloso de su hijo, respondió que aunque esperaba eso, era demasiado pronto para decirlo y tendrían que esperar hasta que Dene creciera por completo, y mientras decía esto le acarició la cabeza con afecto. Arkan luego se volvió hacia Layla y le agradeció sinceramente, explicándole que la situación de hoy se había resuelto pacíficamente gracias a su testimonio, ya que sin ella las cosas podrían haber sido mucho más feas. Termión, al notar el elogio de Arkan hacia su hija, sugirió emocionado que dado que Layla había sido tan útil, deberían discutir la posibilidad de un matrimonio entre ella y Dene, a lo que Arkan se quedó sorprendido por sus palabras, impactado por la repentina sugerencia, y se preguntó si Termión realmente quería que Dene se casara con su hija. Pero intentando cambiar de tema, Arkan de repente comentó lo tarde que era y dijo que casi era hora del banquete, y sin esperar una respuesta salió corriendo, gritando al grupo que tenía que prepararse. Sin embargo, el conde Termión, atónito, lo llamó tratando de detenerlo de escapar de la conversación, pero Arkan ya había desaparecido de la vista. Luego Termión se volvió hacia Layla y Dene, diciéndoles que se tomaran su tiempo para regresar antes de apresurarse a seguir a Arkan, insistiendo en que necesitaban hablar. Es así como los dos niños se quedaron allí, confundidos y aturdidos por el giro repentino de los acontecimientos. En eso Layla, viendo a su padre perseguir a Arkan, le comentó a Dene que no había forma de detenerlo una vez que tenía una idea en su cabeza. Luego le preguntó por qué la invocación de Drigen lo había ignorado a él y le había obedecido en su lugar, y comentó que había visto a muchos invocadores famosos luchar en la capital, pero nunca había presenciado algo así. A lo que Dene, inseguro, explicó que las cosas simplemente habían sucedido, pero Layla, algo indignada, lo acusó de ocultar algo y dijo que no era justo, ya que ella lo había ayudado. Sin embargo, el prota le recordó que él también la había ayudado con la habilidad de la espada. Al reconocer esto, Layla estuvo de acuerdo con él, y Dene sugirió que consideraran todo un empate ya que ambos se habían ayudado, y mencionó que podrían ayudarse en el futuro. Al escuchar esto, Layla se sorprendida por la idea, y rápidamente quiso aprovechar la oferta. Sin embargo, Dene, sintiéndose impaciente, dudó antes de preguntar qué quería Layla, a lo que ella, entusiasmada, pidió aprender a usar una bala mágica. Sorprendido por esto, el prota le preguntó por su interés, y Layla explicó que quería volverse más fuerte rápidamente, con el objetivo de crear al menos 2 balas antes de entrar a la academia. Al escuchar esto, Dene se preguntó por su prisa, y especuló que su familia podría ser estricta, a lo que Layla reveló que su motivación era hacer sentir orgullosa a su madre, quien la amaba y estaría encantada si se volvía más fuerte. En eso Dene recordó haber oído a los adultos mencionar que la condesa Termión había estado postrada en la cama, y sintiendo simpatía, el prota aceptó ayudarla, diciéndole que con una razón así no podía negarse. Lo cual Layla, emocionada, preguntó si realmente lo decía en serio y sugirió que empezaran al día siguiente.
Ella le aseguró entusiasmada que estaría lista, pero también ofreció comenzar esa misma noche. A lo que Dene ligeramente abrumado aceptó, diciéndole que hiciera lo que quisiera, ya que aprender a usar una bala mágica no debería ser demasiado difícil una vez que entendiera el flujo de la magia. Layla declaró con emoción lo emocionada que estaba y luego preguntó cuál era su solicitud, ya que ahora era su turno de pedir algo a cambio, a lo que Dene la miró pensativamente considerando lo que quería. Más tarde en el banquete, los nobles susurraban entre ellos sobre la repentina expulsión del conde Tyron del castillo, especulando sobre lo que había sucedido. Discutían rumores de que el hijo mayor del conde Tyron había causado algún tipo de incidente, iniciando una pelea con el joven maestro Dene y recibiendo una lección a cambio. Los nobles expresaron frustración por el hecho de que la familia Tyron había viajado hasta aquí solo para causar problemas. Y algunos susurraron que también había rumores sobre Dene siendo un invocador destacado, mientras que otros preguntaban si eso significaba que la familia Socre se convertiría ahora en una prestigiosa casa de invocadores. Sin embargo, un noble los corrigió, afirmando que también se rumoraba que Dene usaba magia, dejando a todos asombrados y cuestionándose si tal cosa era incluso posible. Momentos después un noble se acercó a Dene, reconociéndolo por los rumores y se presentó como el barón Hoppen. El hombre preguntó si Dene sabía algo sobre el territorio abierto en el este, a lo que el prota respondió que había oído hablar de ello, específicamente que la región era famosa por su trucha a la parrilla y sus zafiros. El barón Hoppen, complacido por sus palabras, llamó a Dene un joven brillante, afirmando con orgullo que la trucha y los zafiros de su territorio eran los mejores del continente. Y sin previo aviso el barón empujó a una niña pequeña hacia adelante, comentando que ella era su hija. La chica da un paso al frente y se presenta como Silvia, luego saluda educadamente a Dene. Él se sorprende al verla, y nervioso corresponde con sus gestos, diciendo su propio nombre. De repente ella se lanza hacia él con una mirada traviesa en su rostro y susurra que ha escuchado que él será quien herede la casa Socres en el futuro. Dene responde de manera torpe y dubitativa, y Silvia, entusiasmada, le dice que deje de fingir ignorancia. Asegura que ha oído que es talentoso en muchos aspectos y le dice directamente que estará bajo su cuidado de ahora en adelante, especialmente porque existe la posibilidad de que se conviertan en familia en el futuro. Y ahí está, la nerviosidad de Dene con ella tiene todo el sentido ahora. Esta chica es demasiado directa y ni siquiera dudó ni un segundo. En ese momento, Layla se une a la escena mientras Silvia sigue estrechando la mano de Dene. No es sorprendente que Silvia se sorprenda al ver a una posible rival, mientras Layla prácticamente le lanza dagas con su mirada y exige saber quién es esa dama. Silvia reconoce a Layla de inmediato y la saluda calurosamente, presentándose como la hija mayor del barón Oent. Layla intenta devolver el gesto, pero la ira en su rostro deja claro que no está nada contenta, aunque dice que es un placer conocer a Silvia. Las dos mujeres intercambian sonrisas que prácticamente gotean de mala intención, y al observarlas, Dene recuerda un momento y se da cuenta de que ambas están absolutamente listas para enfrentarse. Finalmente, Layla agarra su mano y dice que lo tomará prestado por ahora, ya que tenían una cita. Le lanza una mirada fulminante mientras le pregunta si recuerda sus planes. Por supuesto, el pobre Dene no tiene idea de lo que está hablando, pero acepta de todos modos, disculpándose con Silvia y prometiendo que hablarán de nuevo más tarde. Silvia fuerza una sonrisa y le dice que definitivamente hablarán después, mientras Layla lo lleva consigo. Silvia no puede evitar sentirse molesta por cómo esta chica simplemente se lo arrebató de las manos. Por otro lado, Layla aún no se ha calmado. Está absolutamente molesta por la audacia de esa chica al intentar quitarle a Dene. Dene se siente sorprendido bajo la mirada penetrante de Layla, y no puede evitar lamentar que la adorada hija del duque que posee el segundo mayor poder en la capital después del emperador, no sea rival para la joven dama del barón del este, por lo que no es de extrañar que Silvia haya cedido tan fácilmente. Una vez que Dene y Layla están afuera, ella comienza a interrogarlo sobre su relación con Silvia. Se pregunta si hay alguna posibilidad de que se comprometan, pero él rápidamente descarta cualquier relación de ese tipo, insistiendo en que solo se estaban saludando. Layla se ilumina al pensarlo, y hasta Dene puede notar el cambio instantáneo en su estado de ánimo. Después de caminar un rato, finalmente llegan al lugar secreto que solo Dene conoce. Él está seguro de que no serán molestados por nadie allí. Tan pronto como entran en ese lugar oculto, Layla se ilumina y comienza a hacer un baile de felicidad, emocionada al ver un lugar tan hermoso. También está aliviada de que nadie sabrá si hacen algo allí. Dene está de acuerdo, diciendo que tiene toda la razón, y que es un excelente lugar para entrenar. Pero antes de comenzar con la práctica, se pregunta si ella alguna vez ha sentido maná. Layla admite que un poco, aunque no lo suficiente como para formar una monore. Menciona que ha intentado absorber maná respirando, y su explicación recuerda a Dene que aún no está en la etapa de emisión. Él aprendió a sentir maná de forma natural en el campo de batalla, por lo que le sorprende que una casa ducal le enseñe esto. Decide comenzar con algo más simple y le dice que el primer paso es sentir el maná que está tomando. Lea parece un poco confundida por esto, así que Dene explica que si quiere expulsar maná de su cuerpo, primero debe aprender a controlar el maná dentro de ella. Lo más importante es la imaginación. Le instruye a cerrar los ojos e imaginar el maná girando dentro de ella. Sin embargo, después de unos momentos, lo intenta, pero literalmente no ocurre nada. Dene puede ver en su rostro que no entendió bien las instrucciones. Lea lo intenta de nuevo, pero una vez más, no pasa nada. Frustrada, se queja con Dene sobre por qué no está funcionando. Dene le asegura que esto es normal para su primer intento y le dice que se enfoque de nuevo. Mientras tanto, el conde Arkan está echando un vistazo a los dos chicos. No puede evitar sentirse orgulloso de que su hijo ya esté enseñando a alguien, aunque aún sea tan joven. Realmente le hace creer que Dene ha crecido. Justo en ese momento, el duque Termión se acerca sigilosamente a Arkan y le pregunta qué demonios está haciendo allí. El corazón de Arkan casi da un vuelco por la repentina pregunta, pero el duque rápidamente le dice que no se asuste y le pregunta si está observando a dos tortolitos disfrutando de un tiempo a solas. El conde Arkan levanta una ceja y le pregunta qué quiere decir con tortolitos, y además cómo llegó hasta allí.
El duque se ríe al pensar que el conde realmente estaba tratando de esconderse allí. Luego le recuerda a Arkan cómo hizo un trabajo bastante torpe al intentar espiar, especialmente cuando su esposa es la legendaria asesina del imperio. Pobre Arkan, no tiene idea de qué decir después de ser atrapado infraganti espiando, mientras el duque le reprende juguetonamente, recordándole que si el dueño del castillo anda espiando los asuntos ajenos, la gente hablará mal de él, naturalmente. El padre, haciendo un esfuerzo por defenderse, se molesta y dice que solo estaba siguiendo a su hijo. El duque se ríe al escuchar esto y no puede evitar señalar que él también estaba siguiendo a su hija. Resulta que ambos padres son un desastre. Se quedan ahí, lado a lado, actuando como un par de adolescentes intentando espiar las interacciones de sus hijos, como si estuvieran espiando a las chicas fuera de una puerta escolar. Mientras tanto, con los chicos, Dene abre su bolsa dimensional, y la chica está bastante fascinada al ver que él ya tiene algo así. Cuando Dene menciona que su hermana mayor lo hizo para él y se lo dio como regalo recientemente, Lea empieza a sentirse celosa. A diferencia de él, sus hermanos mayores dejaron de prestarle atención una vez que entraron a la academia. Luego, saca un espejo de la bolsa dimensional, y la chica pregunta casualmente qué van a hacer con él. Él explica que lo trajo por si podía ayudar. Es más fácil visualizar algo en su mente mirando un espejo en lugar de depender solo de la imaginación. Le dice a la curiosa chica que se ponga frente al espejo para que pueda verse completamente. La chica rápidamente se coloca frente al espejo y comienza a hacer el limbo mágico nuevamente. Esta vez, Dene puede notar que lo está tomando bastante en serio. Ella respira profundamente mientras ambos padres, que observan calladamente, se agachan en el suelo como si estuvieran sentados en el suelo estilo indio. El duque no puede evitar señalar que Lelia parece estar tomando cariño por Dene. Arkan pregunta si es realmente así, y el duque explica que sí, porque es inusual que Lelia se lleve tan bien con alguien tan fácilmente. Arkan pregunta si realmente es el caso, ya que parece una niña brillante. El duque Termión permanece callado un momento antes de hablar y dice que solo es brillante por fuera, pero no puede decir lo mismo sobre lo que hay por dentro. Explica que después de que sus hermanos se fueron a la academia, su madre quedó postrada en cama, por lo que no han podido estar juntos como antes. Esta situación ha hecho difícil para ella abrirse con los demás, y eso es lo que ha estado sucediendo. El conde señala que si ya lo sabe todo, entonces, ¿por qué siempre actúa tan frío con su hija? Tyrion se siente genuinamente conmovido de que el conde haya notado algo así y admite que lo hace a propósito. Explica que cuando crió a sus hijos, los llenó de atención y crecieron malcriados, pero Arkan le recuerda que no debe suponer que Leia será igual. Ella se lastimaría si lo descubre, y ahora tiene sentido por qué ella le pidió ayuda a Dene en lugar de a su padre. Tyrion luego señala con el dedo a su amigo, burlándose de él por seguir regañando como en los viejos tiempos, pero el conde rápidamente le pregunta cuándo lo hizo, especialmente porque lo que dijo es la verdad. El duque cambia de tema, preguntando cuándo planea enviar a su hijo a la capital. Sugiere que si lo va a enviar, la casa ducal le abrirá las puertas de par en par y podrá quedarse en el castillo ducal. Arkan se queda en silencio y mira a su hijo. Después de verlo feliz, solo dice que hará lo que Dene quiera. Él es libre de elegir su camino, al igual que sus hermanas mayores. También notamos que la señorita SRA está observando a los dos padres, claramente avergonzada por cómo espían descaradamente, pero finalmente sonríe al darse cuenta de que el amor que tienen por sus hijos tiene un extraño poder sobre ellos. Decide no arruinar el ambiente y finge no haber visto nada. De vuelta con los chicos, Leia le agradece a Dene por su ayuda y lo llama un verdadero genio. Admite que aunque todos a su alrededor la llaman un genio, se siente como una persona débil en comparación con él. Mientras Dene mira despreocupadamente a su alrededor para ver si ambos padres ya se han ido, le asegura que esto es solo el comienzo y que ella definitivamente se volverá más fuerte. Luego le pregunta si va a la academia, ya que es el único lugar donde se reúnen todos los genios del imperio. Él le responde que no está seguro aún y que no está convencido de que necesite ir allí, ya que puede volverse bastante fuerte solo entrenando. La chica comienza a reprenderlo por su forma de pensar tan cerrada y le recuerda que asistir a la academia no es todo. Es la puerta de entrada para formar su facción noble y la mejor manera de construir conexiones desde joven. Dene se sorprende de lo inteligente que es para ser una niña de 7 años y de que entienda cómo funciona el mundo real. Finalmente responde a su argumento diciendo que ya sabe eso, pero simplemente no está interesado en ir a la academia por ahora. Hay una montaña de libros que no ha leído en la biblioteca y todavía tiene mucho que aprender de sus padres. Leia reconoce que esto es cierto, pero le pregunta si no quiere jugar con otros niños de su edad, especialmente porque escuchó que sus hermanas mayores también asisten a la academia. Parece que Dene se está quedando sin argumentos contra su persistencia, así que trata de quitarle importancia diciendo que piensa ir en el futuro si le apetece. Ella le dice que la visite en su casa cuando planee ir a la capital, y así prometen volver a encontrarse. Hablando de volver a encontrarse, ella recuerda preguntarle cuándo va a hacer su solicitud, ahora que le ha enseñado a usar las balas de maná. Él simplemente niega con la cabeza y dice que se lo dirá cuando vaya a la capital. Esto la sorprende, y deja escapar un rugido de incredulidad. Probablemente está sorprendida de que él vaya a la capital después de todo. Finalmente, llega el día de su partida. Mientras el carruaje de Lelia comienza a rodar por el camino, Dene mira un objeto parecido a una piedra en su mano, que le fue entregado por su futuro suegro. La escena vuelve al momento en que el duque le entregó este misterioso objeto. Cuando Dene pregunta qué es, el suegro responde que es su regalo de cumpleaños y espera que le guste. Además, revela que los símbolos de la casa Termión son venganza, la espada y el herrero, y la historia de la casa comenzó con su progenitor, que era herrero. Gracias a él, su casa tiene la mejor forja del imperio, de hecho, la mejor forja de todo el continente. Todas las armas creadas por los Termión que protegen el imperio fueron forjadas en esa misma forja. Por supuesto, Dene ya sabe todo esto, porque según sus conocimientos previos, todos los minerales del mundo se encuentran en esa forja y allí se crean todo tipo de armas y artefactos místicos en la mejor forja del continente. El suegro luego revela que si Dene presenta la insignia en la forja, crearán un arma de su elección para él. Es en ese momento cuando finalmente descubrimos que este objeto en forma de roca es, en esencia, una insignia, un cheque certificado que demuestra el honor y las habilidades de quien lo posea.
El conde Arkan está completamente atónito al ver al duque regalar una insignia tan valiosa, algo que incluso la familia imperial desea. El duque simplemente le da una palmada en la cabeza a su yerno y le dice que crezca bien y ayude a su padre. Su futura esposa le da un último adiós y así se despiden. En el presente, su madre se agacha junto a él y tras ver su rostro decaído, le pregunta si está molesto porque se fueron. Él admite que sí, diciendo que ella fue prácticamente su primera amiga. Su madre lo tranquiliza diciéndole que una vez que vaya a la capital, podrá volver a verla y hasta se pondrá más guapo, lo que seguramente la impresionará. Bueno, supongo que su madre tiene razón, ya que no puede quedarse allí para siempre y tendrá muchas oportunidades de verla de nuevo en el futuro, así que le desea lo mejor hasta que se reencuentren. Mientras tanto, mientras el duque viaja en su carruaje, su mente sigue ocupada con pensamientos sobre Dené. Le parece extraño que cada vez que lo mira, le recuerda a ese guerrero Arger, que mostró la habilidad de un guerrero de triple clase a una edad temprana. Está seguro de que si Arger aún estuviera vivo, podría haberse convertido en uno de los caballeros de clase Hexa del Imperio Drenic. Por eso espera volver a ver a Dené cuando se haya vuelto más fuerte. Unos días después, vemos a nuestro chico sentado solo frente al huevo al que ha estado alimentando con maná todas las mañanas y noches, y ahora se pregunta si es demasiado pronto para que eclosione. Este huevo contiene un familiar misterioso, y aunque alguien no sea un invocador, puede infundirle su maná al huevo e imprimir su presencia como el maestro antes de que eclosione, lo que les permite controlar un familiar que usualmente solo permanece por un tiempo limitado. Sabe que la calidad de su maná debe coincidir con la de su familiar y probablemente hay muchas condiciones complicadas que aún no se han cumplido. Ha oído que algunos huevos nunca eclosionan porque sus condiciones nunca se cumplen, así que espera que ese no sea el caso aquí. Aunque cambia el flujo y la intensidad de su maná, aún no hay reacción. Después de hacer mucho esfuerzo, una vez más coloca el huevo de vuelta, pensando que solo está siendo codicioso al esperar tener éxito de inmediato. De repente, el mayordomo aparece en la puerta preguntándole a Dené si está listo. En ese preciso momento, el huevo comienza a reaccionar y empieza a hacer ruidos. Dené rápidamente corre hacia el huevo, seguro de que acaba de escuchar algo. El mayordomo también entra en la habitación, preguntando sobre el ruido. Dené le dice que espere un momento mientras revisa el huevo primero. Sin embargo, una vez más se siente decepcionado al darse cuenta de que solo se emocionó por nada, porque no puede sentir nada diferente. El mayordomo pregunta si el huevo mostró alguna reacción, a lo que Dené responde que no, diciendo que probablemente solo se lo imaginó. Finalmente, cuando entra al salón de entrenamiento, comienza a practicar su esgrima. Después de notar sus movimientos perfectos, el mayordomo está muy contento y emocionado, aplaudiendo mientras pregunta desde cuándo aprendió esgrima. Dené lo desvía diciendo que solo quería mover un poco la espada. El mayordomo lo llena de elogios, llamándolo un genio que incluso es talentoso con la espada mientras observa la espada. Dené luego reflexiona sobre cómo aprender a usar un arma nueva como la lanza fue divertido, pero también quería desenvainar una espada. Lamentablemente, no había podido sostener una espada durante todo ese tiempo, ya que su padre siempre lo observaba tan de cerca. Afortunadamente, se alegra de no haber perdido el toque con ella. El mayordomo corre rápidamente a buscar algunos bocadillos y regresa con una bandeja llena de delicias, diciéndole a Dené que coma algo antes de sumergirse nuevamente en su entrenamiento. Mientras tanto, nos enfocamos en Arkan, quien está mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Se ha estado sintiendo un poco agotado por organizar este banquete todos los años, pero al menos ha aprendido a través de este banquete que muchos nobles están prestando atención al sur. La mayoría de ellos está deseosa de forjar una buena relación con él, lo cual es un cambio agradable. Desde que terminó la guerra, el sur ha estado tranquilo, disfrutando de su excelente clima y todo el lujo que los nobles simplemente no pueden resistir, así que tal vez su interés debería haber sido obvio desde el principio. Aún así, incluso con todo este interés, palidece en comparación con la atención que Dené está recibiendo. Los conflictos con el hijo mayor del conde Tyron superaron las expectativas de Arkan, pero Dené manejó la situación de manera madura. Expuso todo con calma y lógica frente a los adultos, lo cual fue muy impresionante, e incluso demostró su talento con confianza. No puede evitar pensar que su hijo es un poco demasiado maduro para su edad. A veces desearía que Dené actuara un poco más como los demás niños y se soltara un poco. A medida que el reloj se acerca a la hora de entrenamiento, sabe que es hora de dirigirse al salón de entrenamiento. Saca la legendaria lanza Dragon Tal y decide hacer que Dené la mueva un poco hoy. Pero tan pronto como pisa el terreno con la lanza en mano, se detiene al ver a Dené moviendo su espada en lugar de la lanza. Ahora tiene curiosidad por saber por qué la espada. Su mente retrocede y está convencido de que ese maldito duque debe haberle dicho algo, de lo contrario, no hay forma de que Dené estuviera manejando una espada después de todo ese entrenamiento con la lanza. Se queda allí, observando a su hijo hacer todas esas acrobacias impresionantes con la espada. Serio, Dené parece saber lo que está haciendo. La fuerza que está mostrando es algo que incluso los espadachines experimentados tendrían dificultades para igualar. Eso hace que su padre se pregunte, ¿desde cuándo aprendió todo esto? Pero una cosa es segura, Dené definitivamente tiene talento con la espada también. Finalmente, llama a su hijo y le pregunta cuándo aprendió todos esos impresionantes movimientos. Bueno, parece que el secreto que Dené había guardado por tanto tiempo finalmente salió a la luz, así que decide que probablemente es mejor decirle la verdad a su padre. Admite que en realidad no aprendió nada de eso. Al escuchar esto, su padre queda aún más perplejo, preguntándose si este es otro talento oculto de su hijo. Empieza a pensar en voz alta sobre cómo Dené ya sabe sobre lanza, magia, asesinato, invocación y ahora también esgrima. Agrega que si fuera otra persona, no creería que un niño podría mostrar talento en todos estos campos. Luego le pregunta a Dené si tiene curiosidad sobre el mundo más allá de sus muros. Dené parece un poco confundido, sin estar realmente seguro de lo que su padre está insinuando. El padre le dice entonces que si quiere explorar lo que hay afuera, debería hacerlo. Cree genuinamente que este país podría ser demasiado pequeño para el vasto talento de su hijo, y si se queda encerrado aquí, él será quien se pierda.
Dene siente una ola de tristeza al darse cuenta de que su padre ha aceptado que no puede retenerlo para siempre, así que finalmente dice que le encantaría aprender sobre el mundo exterior. Su padre sonríe al escuchar esto y rápidamente llega al punto, diciéndole que finalmente es hora de preparar a su hijo para salir al mundo real. Admite que es un poco agridulce ver a su hijo irse, pero sabe que tiene que respetar los deseos de Dene. Luego le presenta la lanza, diciendo que ha traído algo realmente especial ese día. No tarda mucho en que Dene se dé cuenta de qué es, y su padre despeja cualquier duda que quedara al recordarle que esta es Dragontal, la lanza que reaccionó a él en su primer cumpleaños. Extiende su mano, animando a Dene a tomarla. En el momento en que Dene toma la lanza, esta comienza a reaccionar y siente una increíble oleada de poder recorriéndole el arma. Su padre se ríe, diciendo que está reaccionando mucho más fuerte que cuando tenía solo 1 año, y sinceramente, ¿quién podría culparla por eso? Luego le dice con orgullo a su hijo que planea hacer que domine la lanza antes de que salga, así que mejor estará listo. Le promete a Dene que algún día Dragontal será suyo, pero primero necesita volverse lo suficientemente fuerte como para manejarla con orgullo. Dene promete con entusiasmo trabajar duro y honrar las enseñanzas de su padre. Más tarde, en su habitación, la mente de Dene está llena de pensamientos sobre el mundo exterior. Siempre ha sentido curiosidad por él, incluso durante esos largos días en el campo de batalla como soldado. Todo lo que realmente sabía era la guerra, montar campamento, limpiar sus armas, comer comida insípida y prepararse para la siguiente batalla. La única salida era que la guerra terminara o que él muriera en combate, y honestamente, sentía que esas eran sus únicas opciones. Pero ahora, con la oportunidad de vivir una vida normal por delante, apenas puede imaginar cómo sería la vida fuera del campo de batalla. Aún así, como Dene, sabe que tiene que aprovechar esta oportunidad. No tiene idea de cómo se utilizarán sus talentos, cómo lo aceptará el mundo o qué puede lograr allí, pero por primera vez tiene la oportunidad de viajar, explorar y lograr todo lo que se proponga. Al principio, todo lo que quería era quedarse y disfrutar de la calidez de este lugar, pero gracias a la pregunta de su padre, sus pensamientos han cambiado y finalmente ha tomado la decisión de aventurarse afuera, sintiéndose bastante emocionado por ello. Justo cuando está pensando en esto, su madre entra en su habitación, lo que lo deja sorprendido por un momento. Le pregunta cuándo entró en la habitación, y esta loca asesina le recuerda que estaba tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera la escuchó golpear la puerta. Puedo notar que está mintiendo descaradamente, dado que es una asesina y entró sigilosamente en su habitación. Luego le pregunta si realmente tiene curiosidad por el mundo fuera del país, y él responde afirmativamente, diciendo que su padre mencionó que sería una pena que se quedara aquí con tanto talento. Después de pensar un momento, admite que también tiene curiosidad por el mundo exterior. Luego empieza a disculparse con su madre, pero ella lo abraza diciendo que no tiene nada de qué disculparse. Le recuerda que sus hermanas no están allí y también le preocupa irse al mundo exterior. La mujer le asegura que está bien con ello, porque sabe lo increíbles que son sus talentos. Agrega que aunque le gustaría que se quedara más tiempo con ella, el mundo no lo permitirá, así que lo anima a ir y perseguir lo que quiere hacer. Él le promete que aunque se vaya de casa, regresará con frecuencia para contarle todo lo que vea en el mundo. La madre le agradece y dice que parece que finalmente necesita enseñarle algo antes de enviarlo al mundo, justo como su padre está a punto de enseñarle. Dene se pregunta en voz alta qué tipo de enseñanza está hablando, pero en eso la madre comienza a hablar emocionada sobre enseñarle todo lo relacionado con el asesinato. Continúa hablando sin cesar sobre todas las habilidades y conocimientos que posee, y Dene no puede evitar pensar que esto va a llevar a unos días realmente agotadores antes de siquiera salir. En resumen, ella le dice que le enseñará muchas cosas, y él le asegura que hará su mejor esfuerzo para aprender. Mientras la mira, no puede evitar pensar en cómo recibirá lecciones especiales de su madre, llenas de amor. Han pasado muchos años, y la escena luego transita hacia la región sur del Imperio Alton, el condado de Arkan, un lugar conocido por su clima cálido y abundantes recursos naturales. Este lugar se ha convertido en una piedra angular del imperio, ayudándoles a mantenerse fuertes durante la guerra gracias al magnánimo gobierno del conde Arkan. Es una región llena de paz y calidez. Finalmente, con el fin de la guerra, las pequeñas fuerzas rebeldes han sido capturadas, trayendo consigo una era de paz duradera para todos. En un día brillante, la gente murmura emocionada sobre cómo el joven maestro Dene visitó una de las tiendas recientemente. No paran de hablar sobre cómo la hija mayor del dueño de la tienda literalmente se desmayó cuando lo vio. Las damas se susurran entre ellas, diciendo que se pone más guapo cada día y que desearían al menos poder ver su rostro una vez. Incluso corre el rumor de que sigue soltero, lo que les da una chispa de esperanza, pero una amiga rápidamente les recuerda que solo tiene 14 años y le pide a su amiga que deje de babear por un niño menor de edad. Una de las damas menciona entonces que hay rumores de que Dene no parece para nada un joven de 14 años. Ya mide lo mismo que el conde Arkan, e incluso algunos dicen que podría confundirse fácilmente con un joven de 20 años. Bueno, basta de chismes, vamos a ver por nosotros mismos cómo ha crecido nuestro chico. Para eso, nos trasladamos a las afueras del condado de Sar, una zona impregnada con magia antigua conocida como el Bosque de los Últimos Días. Aquí, Dene está en una misión especial asignada por su madre, Lily Socres. Lo vemos sosteniendo una lanza en una mano, y en la otra, algún tipo de tela, probablemente un mapa o algo por el estilo. No estoy muy seguro, pero sea lo que sea, ya ha trazado su ruta. Con solo 3 horas restantes antes del atardecer, sabe que debe salir del bosque antes de que se haga de noche. Comienza su viaje saltando por el bosque con la agilidad de un ninja. Lo más importante en esta misión es no ser atrapado por sus enemigos. Durante este tiempo, Dene debe evitar las trampas y los nidos que su madre ha colocado y escapar del bosque que está lleno de todo tipo de peligros. Después de saltar por un rato, finalmente aterriza de nuevo en el suelo. Respira profundamente, empapándose del aire y la energía que lo rodean, sosteniéndolo por un momento antes de soltarlo. Una vez que prioriza el sigilo y se asimila con el entorno, comienza a notar trampas ocultas revelándose. Ahora ve estos hilos finos, casi transparentes, cruzando la zona. Sabe que todas las trampas se activarán tan pronto como toque estos hilos. Es un mecanismo básico, pero eso también
también es lo que lo hace más peligroso. Afortunadamente para él, esta parece ser fácil de desactivar. Los monstruos parecidos a ratas rápidamente aparecen en el claro, y tan pronto como ven a Dene allí, no pierden ni un segundo antes de lanzarse hacia él para atacarlo. Resulta que es toda una manada, y definitivamente no esperaba que aparecieran aquí. Lo que es aún más preocupante es que toda la manada está cargando hacia él a una velocidad bastante aterradora. Antes de que toquen los hilos y activen las trampas, necesita lidiar con ellos rápidamente, pero luego duda, porque tocar la trampa accidentalmente podría ser aún más peligroso. Aún así, no hay tiempo que perder y necesita salir de allí. Comienza a correr, y en cuanto las ratas activan las trampas, agujas afiladas brotan desde todas direcciones, atrapando a aquellas ratas desafortunadas que cayeron en la trampa. Parece que atraer a las ratas hacia la trampa era parte de su plan desde el principio, y se siente aliviado de que hayan caído en ella, ahorrándole el problema de enfrentarse directamente a ellas. Sin embargo, luego ve una rata en particular que aún no está muerta. Después de cerrar la distancia, el monstruo salta directamente hacia él. Dene continúa luchando contra la bestia restante, luchando con la velocidad de la alimaña, que casi igualaba la suya. La rata gigante frenó en seco y giró para otro ataque. Esta vez utilizó su arma de largo alcance, escupiendo una sustancia extraña de su boca. Dene evaluó cuidadosamente la situación mientras la sustancia se acercaba a él. No sabía qué era, pero la sustancia ciertamente se sentía peligrosa. Giró su lanza y disipó el ataque eficazmente. El joven apretó los dientes, sabiendo que no podía permitirse perder más tiempo luchando con esa rata rechoncha. Defenderse solo le costaría tiempo valioso, así que era hora de cambiar la situación y atacar. Un aura azul comenzó a concentrarse alrededor de su cuerpo mientras se concentraba en su objetivo. Con una cadena de movimientos ferozmente rápidos, Dene mostró su impresionante técnica con la lanza. Movió su cuerpo libremente en el aire mientras seguía sin esfuerzo la posición del enemigo, lo que resultó en que la cabeza de la rata fuera cortada por la mitad con un corte limpio. Dene ni siquiera se molestó en mirar atrás al resultado de su ataque, simplemente salió disparado de allí y continuó con su misión. Al caer la noche, había llegado al punto final de la prueba. Estaba exhausto, jadeando por aire mientras trataba de no vomitar. Al menos había escapado finalmente del bosque y de todos sus horrores. De repente, sintió una presencia feroz proveniente del bosque, y preocupado de que su lucha no hubiera terminado aún, se levantó rápidamente y lamentó haber bajado la guardia para descansar. Justo cuando estaba a punto de enfrentarse a la presencia, se detuvo en seco. Era solo su madre, Lily. Ella había filtrado intencionalmente su presencia para poner a prueba cómo reaccionaría Dene, y él aprobó. Además, su tiempo total atravesando el bosque fue de 3 horas y 30 minutos, incluso más rápido que el récord de Lily. Ella lo había estado observando todo el tiempo. Una madre no puede dejar a su hijo solo en un lugar tan peligroso. Después de todo, Lily sabía mejor que nadie cuán talentoso era su hijo, pero como madre, las cosas son un poco diferentes. Y a través de esta prueba, que Dene prácticamente aprobó con creces, Lily no pudo encontrar ni un solo error en sus habilidades de supervivencia y adaptación. Ella tomó las mejillas de Dene cariñosamente y afirmó que podría ser reclutado como asesino a este ritmo de mejora. Para conmemorar su exitoso desempeño, Lily sacó su posesión más preciada, como la mejor asesina del imperio, su daga. Pensó que el arma le quedaría mejor a su hijo ahora. A partir de ahora, Dene sería el dueño de Nigorn. Lily le pasó gustosamente el arma legendaria a su hijo, ya que no la iba a usar de todos modos. Nigorn fue creada a partir del misterioso mineral Ealore, un mineral que podía absorber los elementos de cualquier objeto. Si lo deseaba, podría usarlo para almacenar todos los venenos del mundo, y al hacerlo, podría mezclarlos y absorberlos para su propio uso. Dene agradeció sinceramente a su madre por tan preciosa herencia y juró cuidar de Nigorn. Esto también marcó el final de su entrenamiento de asesino por parte de su madre. Justo cuando se preparaban para irse y regresar a casa, la madre y el hijo escucharon un grito gutural cercano. Parecía provenir de lo profundo del bosque, así que decidieron investigar. Pasaron unos días, y dentro de los muros de la torre anexa del condado de Arkan, en una de las habitaciones de huéspedes, un hombre despertó tosiendo y gritando de horror. Tenía el cabello blanco largo y fluido, y una barba, y parecía completamente confundido. El misterioso hombre luchaba por recuperar el aliento después de despertar de su letargo. Finalmente miró alrededor de la lujosa habitación y se preguntó dónde estaba. Lo último que recordaba era haber comido un hongo en ese maldito bosque. La puerta crujió al abrirse y salió Dene llevando algo de agua. Le advirtió al hombre que no se moviera demasiado, ya que aún estaba en proceso de desintoxicación. Dene explicó que el anciano debía haber comido por error un hongo venenoso de nariz roja. Afortunadamente, Dene y Lily lo habían encontrado y lo habían salvado a tiempo. El anciano recordó haber visto esos hongos de nariz roja y no pensó que fueran tan mortales. Si Dene y Lily hubieran llegado un poco más tarde, el anciano ya habría sido un cadáver en descomposición. Dene le entregó al hombre una taza de agua, sabiendo lo sediento que debía estar. El joven observó cuidadosamente al extraño anciano y vio un cinturón con la insignia de la torre de magia Nixan en posesión del hombre. Definitivamente no era una persona común. Si no fuera por Nigorn absorbiendo el veneno que furiosamente circulaba por su cuerpo, el anciano habría muerto. Ahora que el anciano se había calmado un poco, le preguntó a Dene dónde estaban, y el joven respondió sinceramente que estaban en la torre anexa del condado de Arkan. El anciano debió haberse perdido en la región sur, se envenenó con esos malditos hongos y caminó todo el camino hacia el sur. Dene le aconsejó que se tomara las cosas con calma por ahora y esperara a que el conde viniera a verlo pronto. El joven también se presentó como el hijo menor del conde. El anciano se iluminó con interés, ya que conocía a Arabella Socres, el genio que todas las torres de magia del imperio estaban observando. Dene también explicó que encontraron al anciano en el bosque durante su entrenamiento con su madre. El anciano casi escupió el agua que estaba bebiendo al escuchar eso.
Ese maldito bosque le había dado un infierno. Incluso siendo un mago de cadena 8, se perdió y el flujo de su maná se invirtió mientras lanzaba un hechizo, destrozando su cuerpo. Todo el bosque estaba impregnado de maná antiguo por todas partes, y luego estaban esas trampas indetectables esparcidas por el área. El bosque pertenecía a la casa Socres, por lo que naturalmente sería un lugar peligroso para cualquier persona que no fuera miembro de la familia. Además, debido a la presencia de magia antigua, el flujo de maná era diferente al de los magos modernos. Era verdaderamente el peor lugar para que un mago moderno estuviera. El anciano finalmente se dio cuenta de que realmente habría muerto si no fuera por Dene. También se dio cuenta de que el joven frente a él podría ser un talento generacional si ya era lo suficientemente fuerte como para entrenar libremente en ese lugar infernal. Dene incluso había hecho el antídoto que él necesitaba urgentemente para escapar de la muerte. Por su apariencia, este joven parecía estar en sus adolescencias y a pesar de su corta edad, era capaz de formular un antídoto que requería amplios conocimientos y habilidades precisas de producción. El anciano no podía creer cuán bendecida estaba la familia Socres. Además de dos genios generacionales en los campos de la magia y la invocación, incluso el hijo menor parecía extraordinariamente monstruoso. Si el continente todavía estuviera en guerra, la casa Socres podría fácilmente convertirse en la casa noble más poderosa dentro del Imperio Altón. El anciano agradeció a Dene y admitió que le debía la vida al joven. Se sorprendió un poco por la respuesta audaz del chico, pero afirmó que paga sus deudas. Primero quería presentarse adecuadamente, ya que resultó que este anciano era Sirin Gauss. No hacía mucho, él era el líder de la torre de magia Nixon. Sirin se enorgullecía de su nombre y estatus, invitando a Dene a pedir lo que quisiera. El joven simplemente sonrió ante el humilde alarde de Sirin. Sabía que este viejo mago debía ser de esas personas que sobreviven sin hogar guardando todo lo que poseen en un subespacio. Sirin se sorprendió por la calma de Dene. Después de presentarse, normalmente las personas se sorprenderían o se sentirían humildes en presencia del líder de una torre de magia, pero el chico no se inmutó. Tratando de restablecer su estatus, instó a Dene a pedir lo que quisiera sin reservas. El joven hizo una pausa por un segundo, aparentemente pensando en sus próximas palabras. Sirin sonrió con la expectativa de poder alardear de su fiabilidad, pero Dene simplemente pidió más tiempo para pensar sobre su recompensa. No le dio a Sirin la satisfacción de sentirse poderoso con su indiferente respuesta. Al final, Dene se dirigió hacia la puerta y le deseó al poderoso mago una pronta recuperación, diciéndole que descansara un poco más. Cuando el joven finalmente salió de la habitación, Sirin se quedó sentado en la cama, atónito por el chico tan despreocupado. Era la primera persona que trataba a Sirin como si fuera un mago común. El viejo Sirin pensaba en irse después de haber estado 1 o 2 días, pero ahora eso no sería el caso. Acababa de encontrar a un chico interesante en el sur y quería saber más sobre Dene. Dene explicó casualmente a Herman quién era Sirin, y el asistente explicó con entusiasmo que los magos de 8 cadenas están en la cima de la cadena alimentaria, la élite de la élite. Eso significaba que una figura influyente estaba actualmente endeudada con Dene. Las torres de magia funcionan como territorios independientes en este continente, más como naciones soberanas. Eso significaba que Sirin era una persona de inmensa influencia. Aún así, era un misterio porque el líder de una torre de magia estaba vagando por el bosque en primer lugar, pero no era un bosque común. Los magos lo consideran una zona prohibida, llamándolo el bosque de los últimos días. Solo con el nombre, es evidente que no es el tipo de lugar en el que las personas comunes deberían adentrarse. Dene miró la espada en sus manos y le encargó a Herman que le consiguiera una nueva. Las que había estado usando se habían vuelto demasiado livianas y cortas para su cuerpo. Afortunadamente, tenían una gran variedad de armas de los despojos de guerra que el conde había traído. Mañana, Dene podría comenzar a entrenar con una espada larga adecuada. Por ahora, usaría la espada liviana para terminar su entrenamiento. Pensando en eso, también tenía el emblema que el duque Termión le había dado, un cupón gratuito para forjar cualquier arma que quisiera. Habían pasado 7 años desde ese día. Al mirar atrás, Dene recuerda esos días con cariño. Si alguna vez se aventuraba en la capital, su primera parada definitivamente sería el territorio del duque. Después de la práctica, Dene se encontró con su padre fuera del gimnasio de entrenamiento. Dene pensó que su padre tenía asuntos que atender fuera del castillo, pero sorpresivamente regresó más temprano. Las cosas se habían resuelto afuera antes de lo esperado y el conde tuvo que apresurarse a casa para encontrarse con el líder de la torre de magia que se recuperaba en una de sus habitaciones de huéspedes. Esperaba que Sirin Gauss pudiera ayudar a Arabella. Después de todo, ella iba a necesitar un buen maestro. Dene también había considerado pedirle al líder de la torre de magia que ayudara a su hermana, pero no estaba seguro de si el anciano podría manejar el temperamento de esa chica. Había escuchado que Bella le había pegado a uno de sus superiores por ser molesto. De todos modos, el conde Socres elogió a su hijo por hacer lo correcto y salvar la vida de otro. Claro, él solo hizo lo que debía hacerse, pero aún así se esforzó en hacer algo que no cualquiera podría hacer. Dene realmente había crecido para convertirse en un joven increíble. Con el paso de los años, le está resultando cada vez más difícil al conde Socres incluso echar un vistazo a los rostros de sus hijas. Arabella había terminado su semestre extendido y ahora estaba eligiendo una torre de magia para unirse, mientras que Clare había sido nombrada profesora asistente. Ese es el costo de tener hijos extraordinarios. Claro, Clare y Arabella eran excepcionales a su manera, pero el conde también tenía grandes expectativas para su único hijo. A menudo se pregunta cómo manejaría el mundo a un hombre con tantos talentos. El conde había estado esperando el día en que su rival, el duque Termión, viera cómo Dene había progresado. Habían pasado años desde que se reencarnó como el hijo de la casa Socres, pero la idea de cruzar espadas con el duque Termión aún lo llenaba de determinación. En cualquier caso, también se preguntaba cómo le iría a Leila en la capital. Su última carta llegó quizás hace un año. Estaba ansioso por ver qué estaba haciendo cuando pasara por la capital.
Unos días después, Sirin se quejaba de volverse loco por quedarse en la habitación de huéspedes. Todavía no se había recuperado por completo. El médico le aconsejó no aventurarse demasiado lejos y le prohibió usar magia. Su reflujo mágico aún no se había purificado y el veneno que se filtró en su cuerpo aún no había sido completamente anulado. Tendría que descansar y recuperarse un poco más. Sirin no tenía muchas opciones. Hacía un tiempo que no podía usar magia, así que esta situación sería un cambio de ritmo, pero no podía soportar estar encerrado en la habitación todo el día. Así que salió de la habitación aunque no conociera el lugar en el anexo. El médico estaba preocupado de que el viejo pudiera causar problemas y sería él quien sufriría. En los pocos días que Sirin había estado en la habitación de huéspedes, las criadas comenzaron a esparcir rumores sobre el viejo. Decían que los magos eran o genios o locos. Algunas de las sirvientas habían visto a Sirin subir y bajar cada piso del anexo decenas de veces, y ahora solo se pasaba horas mirando las flores del jardín. Las sirvientas decían que el viejo debía ser un increíble y poderoso mago, pero todo lo que habían visto era a un anciano loco. Estaban preocupadas por su señora, Arabella. Sirin había quedado completamente cautivado por el jardín bellamente diseñado de la finca. Nunca habría adivinado que estaban dispuestos para poseer una magia tan extraordinaria. Dené se acercó al anciano, quien había buscado en todas partes solo para encontrarlo en el jardín. A Sirin no le agradaba estar confinado en un lugar extraño hasta su completa recuperación, pero todos solo querían lo mejor para él. De todos modos, la zona era ciertamente un buen lugar para descansar y recuperarse. Podía ver por qué tantos nobles venían al sur una vez que comenzaba la temporada de vacaciones. Dené amaba el sur, así que era una pena que tuviera que irse pronto. Curioso, Sirin le preguntó al joven a dónde iba. Dené respondió de manera casual que pronto iría a la capital. Sirin asumió que el chico debía ir a la academia. Después de todo, ambas hermanas de Dené eran figuras prominentes en ese lugar tan prestigioso. Mientras que las hijas de la casa Socres eran famosas por tener niveles sublimes de talento, Sirin estaba más curioso sobre Dené, así que infundió maná en sus ojos y decidió echar un vistazo por sí mismo. Dentro del cuerpo del joven, había una ola rugiente de poder puro desatada. Los ojos de Sirin se abrieron con sorpresa, ya que nunca había visto un maná tan espeso. La densidad del poder del chico era inaudita. Si los genios de su grupo de edad pudieran considerarse un arroyo, entonces Dené era un rápido furioso, despejando todo lo que se interponía en su camino. Normalmente, la cantidad pura de magia en un cuerpo tan joven sería tan inestable que estaría al borde de estallar constantemente, pero no era el caso aquí. Dené finalmente le pidió al anciano que dejara de evaluar su magia sin permiso, llamándolo grosero. Sirin dejó de interrogarlo torpemente y elogió al joven por darse cuenta. Se disculpó y admitió que tal vez había sido imprudente. Por dentro, Sirin seguía tratando de entender cómo Dené podía contener tal poder salvaje dentro de él. En sus años como archimago, el joven era un caso único. Confundido por la reacción del anciano ante lo que había visto, Dené se preguntó qué estaba pasando. Sirin estaba tan concentrado en la cantidad y densidad del maná de Dené que solo se dio cuenta ahora de que el chico no tenía un círculo mágico con su maná en furia. Un círculo mágico debería ser fácil de formar. El rostro del anciano se torció en horror cuando se dio cuenta de la atrocidad que debió haberle ocurrido al joven. Sirin miró el corazón de Dené y vio 2 núcleos de magia. Claro, era un logro increíble desarrollar 2 núcleos de magia a una edad tan temprana, pero el viejo mago se veía furioso de que hubiera tomado ese camino. Consideraba que poseer una densidad tan loca de maná y usarla solo para blandir una lanza era una locura. Sirin creía que Dené, al usar su maná para formar núcleos en lugar de círculos, estaba cometiendo una blasfemia. El joven prácticamente dio la espalda al mayor talento que el archimago jamás había visto. Confundido por el despotrique del anciano, preguntó si podía usar tanto los 2 núcleos de maná como los círculos mágicos. Eso solo sirvió para enfurecer aún más al viejo. Se sujetó la cabeza con frustración por el potencial desperdiciado. Ni siquiera sabía por dónde empezar a explicar la gravedad del agujero que Dené había cavado para sí mismo. Sirin le preguntó al joven si sabía por qué la esperanza de vida de los espadachines mágicos era tan corta. Es porque poseen tanto núcleo de maná como círculo simultáneamente. Sin embargo, esos 2 conceptos interfieren constantemente entre sí, y cuando chocan, surgen problemas. Se había convertido en una especie de ley no escrita. El maná comprimido en el núcleo se transmitiría al círculo, así que un círculo que no pudiera manejar el poder furioso estallaría en pedazos. Dené tenía una comprensión básica del concepto, pero no sabía que podía ser tan grave. Sirin se había puesto gruñón al ver cómo el mejor talento del mundo se desperdiciaba entrenando con una lanza. Dené, preocupado, preguntó si realmente sería imposible para él seguir la magia sin un círculo. Sirin explicó que aunque no era imposible, refinar el maná sin un círculo para usar hechizos que requirieran magia purificada sería teóricamente improbable. Además, muchos habían intentado seguir ese camino teórico, pero todos los intentos que Sirin había visto personalmente habían fracasado. Sin embargo, esto no desanimó a Dené de intentar ese camino. Aunque no lo había probado adecuadamente antes, sentía que podía lanzar hechizos sin el refinamiento de un círculo mágico. Sirin pensó que el chico se estaba volviendo loco, así que Dené no perdió tiempo y comenzó a utilizar lo que ya sabía para reorganizar un código mágico con el que estaba familiarizado. Después de manipular las runas y el maná en el aire, el proceso transcurrió sin problemas. Con el código mágico reorganizado, logró producir un hechizo de fuego que tuvo una explosión bastante potente. Todas las dudas en su mente se desvanecieron cuando logró hacerlo funcionar. Era solo un hechizo básico de un solo encadenamiento, pero logró lanzar un hechizo sin un núcleo mágico. La boca de Sirin se quedó abierta de par en par, completamente sorprendido. El sentido común dictaba que cualquiera sin un círculo mágico no debería ser capaz de lanzar hechizos. En sus años supervisando la torre mágica Nixon, nunca había visto algo así. Dené siguió modificando el código mágico y creó una barrera de maná alrededor de su cuerpo. Explicó que Arabella había descubierto su alta afinidad con la magia y se preguntaba si esa era la razón por la cual podía hacer cosas improbables con el maná. Eso podría ser cierto, pero lo que estaba haciendo estaba muy fuera del ámbito teórico. Sirin Gauss ha estado en la cúspide de los magos durante mucho tiempo, y esta fue la
la primera vez que sintió lo que los plebeyos sienten al enfrentarse a las élites y sus capacidades sobrenaturales. Estaba presenciando un talento innato realmente capaz de cambiar el mundo. Mientras tanto, Dené solo estaba divertido por haber logrado hacer funcionar los hechizos. Las rodillas del viejo archimago temblaban de emoción. Dené tenía una afinidad inigualable y una energía más pura y densa que cualquier otra persona en el mundo. El chico era el verdadero trato, un prodigio único. Sirin no pudo soportarlo más. Inmediatamente le preguntó a Dené si le gustaría convertirse en su discípulo personal. El anciano trabajó arduamente para convencer a Dené de que aprendiera sus enseñanzas, creyendo que ignorar tal talento sería un deservicio para el mundo. Dené ya estaba cansado de la insistencia del viejo, cuando Sirin le preguntó si sabía cómo usar un hechizo de 2 cadenas. El joven no había sido expuesto a códigos mágicos de 2 cadenas, por lo que no podía lanzar un hechizo de nivel superior. Sirin Gao se rió y se jactó de que si Dené aceptaba su tutela, podría lanzar hechizos de 8 cadenas en poco tiempo. Aún así, Dené rechazó la invitación. La paciencia de Sirin se estaba agotando. De repente, el conde Shraz intervino y se rió de la cercanía entre el archimago y su hijo. Cuando le preguntaron de qué estaban discutiendo, Dené respondió sinceramente que el viejo seguía tratando de hacerlo su discípulo, incluso después de haber rechazado varias veces. Al menos Sirin sabía comportarse adecuadamente frente al hombre de la casa, ya que elogió a Dené por su potencial para convertirse en un gran mago en el futuro, destacando que Dené tenía un futuro más brillante de lo que cualquiera podría imaginar, dado que ya podía usar magia de nivel de cadena sin un círculo. Como guerrero, el conde Shraz tenía una idea vaga de lo increíble que era ese hecho. En este punto, el conde había dejado de sorprenderse por las hazañas sobrehumanas de su hijo. El joven no tenía conocimientos básicos de hechizos, sin embargo, podía lanzarlos con naturalidad. El conde también elogió al antiguo jefe de la Torre Mágica por ver de inmediato el talento de Dené, pero aunque la palabra talento no era suficiente, Dené era un genio que realmente podría tener éxito en convertirse en un espadachín mágico incomparable. Al escuchar esa frase, el conde Arkan imaginó a su hijo abandonando la lanza y tomando la espada. Su ánimo alegre cambió y se podía sentir la ira en el aire. El título de espadachín mágico simplemente no le sentaba bien a Arkan. Dené se estremeció al ver que Sirin había mencionado una palabra que nunca debería haberse mencionado frente a su padre. Sin leer el ambiente, Sirin continuó insistiendo en la posibilidad de que Dené se convirtiera en un espadachín mágico. Incluso prometió hacerse responsable y convertir al joven en el luchador más poderoso del imperio. Cuando Sirin se dio cuenta del cambio de humor del conde, ya era demasiado tarde. El conde Arkan gritó a pulmón abierto que su hijo no podía convertirse en un espadachín mágico. Sirin argumentó que la espada y la magia serían la combinación perfecta para un genio apto para ambas. Arkan continuó despotricando que su hijo no se convertiría en un espadachín mágico, si acaso, se convertiría en un lanzador de magia. Finalmente, Sirin supo cuál era el problema. Dené intentó mantenerse lo más callado posible mientras su padre se calmaba. Pobre Sirin, nunca había conocido a una familia tan anormal como la de los Shraz. Verán, para un mago, convertirse en discípulo tiene un gran significado. Los magos, especialmente los poderosos, normalmente crían a sus sucesores a través de un acto conocido como herencia. Es una tradición que se ha llevado desde tiempos antiguos hasta los tiempos modernos, incluso cuando la educación mágica universal ya había sido establecida hacía mucho tiempo. Lo que Sirin Gao estaba buscando no era simplemente un discípulo, sino un sucesor de su obra de toda la vida y de los que vinieron antes que él. Dado que un archimago de 8 cadenas seguía tratando desesperadamente de que aceptara la invitación, Dené había ganado mucha confianza en su talento y potencial. Podía sentir una extraña sensación que se agitaba en su cuerpo ahora que se había familiarizado con lo básico de la magia. Recordó un regalo que Arabella le había dejado hace unos años, una bola de cristal que podía usar si quería ver a su hermana. Pedirle a Arabella su opinión sobre el asunto podría ser beneficioso en este momento. Dené desenterró la bola de cristal e imbuyó su maná en ella. Llamó telepáticamente a Arabella, quien estaba estudiando en la biblioteca de la academia. Cuando finalmente reconoció su voz, se sorprendió. Arabella dejó de hacer lo que estaba haciendo inmediatamente y sonrió de alegría al ver que su hermanito la contactaba. Como se esperaba, incluso Arabella se sorprendió al escuchar que Dené había logrado usar un hechizo de una cadena sin un círculo mágico. Sabía que su afinidad con el maná era anormalmente alta, pero nunca imaginó que fuera hasta este punto. El círculo solo sirve para purificar y circular la energía, así que tal vez el maná de Dené ya era lo suficientemente puro como para usarse en su forma cruda. Para probar esto, Arabella quiso enviar una piedra de maná a la máquina de transmisión en la habitación de Dené para inspeccionar la pureza de su maná. Menos mal que tenía a Arabella para ayudarlo con este tipo de cosas, ahora que ella ya era una maga de 6 cadenas establecida y su ayuda había sido increíblemente reconfortante. Arabella pensó que dado que Dené ya podía usar magia de nivel de cadena, sería inevitable que atrajera mucha atención en la academia, pero eso era lo último que él quería. No se puede evitar, después de todo, el talento siempre atrae la atención de las masas, pero Arabella le aseguró a su hermanito que destruiría por completo a cualquiera que se atreviera a acosarlo. Hablando de matones, Dené le preguntó a su hermana sobre la noticia de que ella había roto la nariz de un senior, el segundo hijo del duque Duel. Solo pensar en el asqueroso bastardo enfurecía a Arabella, y al darse cuenta de que estaba tomando la llamada en un espacio público, trató de calmarse. De todos modos, con el tiempo, teorizó que la pureza del maná de Dené seguiría aumentando. Era una de las posibilidades que podían explorar. Desafortunadamente, su conversación tuvo que ser interrumpida, ya que Arabella fue requerida por uno de los profesores. Se despidieron y ella prometió enviar la piedra de maná mencionada. El hecho de que Dené pudiera estar forjando un camino que nunca antes había existido finalmente lo había impactado. Con la extraordinaria pureza de su maná, Sirin en broma se preguntaba si tenía un corazón de dragón latiendo en su pecho o algo así.
Mientras tanto, Sirin seguía atrapado en el anexo por su recuperación. Usó un poco de maná para inspeccionar a Dene y empeoró su reflujo mágico. Puede que tenga que quedarse más tiempo. Si el chico solo aceptara su oferta, podría tener el legado más ilustre entre los magos. Se preguntaba qué podría hacer para atraer al joven a su lado. Si Dene ni siquiera estaba interesado en aprender magia de 8 cadenas, tal vez debería ofrecer algún artefacto grandioso e invaluable o transmitir una herencia refinada a lo largo de varias generaciones. Pero si ofrecía sus tesoros de inmediato, Sirin podría ser estafado y quedaría sin nada. Mientras rumiaba ideas, Dene golpeó la puerta. Sirin se preguntó si el chico había venido a disculparse o tal vez había cambiado de opinión respecto a la oferta. Dene vino a ver al viejo murmurador porque tenía algo que quería decir. Sirin asumió inmediatamente que el joven finalmente había reconsiderado convertirse en su discípulo, pero Dene rápidamente desestimó esa tontería. No es que no tuviera ningún interés en la magia. Sirin le preguntó si ya tenía un maestro o algo así y por eso seguía rechazando, pero tampoco era ese el caso. Pensando que solo lo estaban jugando, Sirin le preguntó al joven sobre qué quería hablar. En realidad, era algo sencillo. Dene aún no conocía el código de reorganización para la magia de 2 cadenas. Aprenderlo de su hermana sería difícil, ya que estaba muy lejos. Al final, el mejor método sería aprenderlo bajo la tutela de Sirin, un auténtico archimago. El viejo murciélago aún le debía algo por el rescate, así que rechazar su solicitud de manera tajante no sería posible. Dene le confesó al anciano que no solo quería caminar por el camino de un mago, que no se iba a conformar con ser solo un lanzador de magia con lanza. Quería convertirse en un asesino con magia, convocador y lanzador de magia con lanza, en lo que Sidra sabe, algo tan loco como eso ni siquiera existe. De hecho, Dene también quería añadir espadachín a ese título. La absurdidad de las aspiraciones del joven frustró completamente a Sirin. Para lograr ese título tan largo, Dene tenía que poner límites y rechazar convertirse en el discípulo del antiguo líder de la Torre Mágica. A partir de la determinación del joven, Sirin pudo ver que Dene ya había tomado su decisión. Entonces, le vino una idea a la mente. El viejo mago se levantó y le preguntó a Dene si estaría interesado en una carta de recomendación, ya que estaba apuntando a ingresar a la academia. Conseguir una carta de recomendación del antiguo líder de la Torre de Magia Nixon sería un gran impulso para su reputación. Dene pensó en ello brevemente y consideró que no era una mala oferta en absoluto, así que aceptó la carta de recomendación. Y mientras estaban en eso, quería hacer otra solicitud. Sirin se rió suavemente para sí mismo, pensando que el joven finalmente había entendido. Ahora podría empezar a asegurar su control sobre un genio sin igual. Como el viejo hombre se sentía generoso, Dene le preguntó si podría aprender el código de reorganización para la magia de 2 cadenas. No sería un gran problema para alguien como Sirin. Después de todo, conocía el código de reorganización de toda la magia de 2 cadenas existente. Dene aún era joven, darle una carta de recomendación para la academia y algunos códigos de magia de 2 cadenas no era gran cosa. Aunque no estaba en su mejor estado en ese momento, Sirin podría comenzar las lecciones de inmediato. Dene sonrió astutamente para sí mismo, como si hubiera pescado una gran presa. Extendió su mano y declaró que con todo sobre la mesa, podían considerar la deuda de Sidra por ser rescatado saldada por completo. El viejo murciélago lo había dicho él mismo, dado que le debía a Dene una gran gratitud, podía pedirle lo que quisiera. Así que ahí estaba, pidiendo lo que quería. Sirin no estaba contento de ser jugado de esa manera. Realmente pensó que finalmente estaba consiguiendo un discípulo. La respuesta de Dene a su invitación siguió siendo la misma, un gran no. El viejo murciélago fue engañado por un niño de 14 años. Sin retroceder, Sirin insistió en que el joven debía pedir 2 cosas, cuando solo le debía una. El joven no estuvo de acuerdo, sin embargo. Primero, había salvado al viejo inconsciente del bosque. Segundo, había anulado el veneno que arrasaba por el cuerpo de Sirin. Podría haber añadido el hecho de que tuvo que cargar con el viejo inconsciente todo el camino hasta el anexo, pero lo consideraría como un bono. Sirin no tenía más respuestas, fue completamente derrotado de manera lógica. Se preguntó cómo podía existir un niño tan audaz en este mundo. Finalmente, Sirin y Dene organizaron sus lecciones en el salón de entrenamiento. El viejo hombre había aceptado parcialmente que tal vez no conseguiría a Dene como discípulo oficial, pero podría seguir ganándose el favor del chico por si cambiaba de opinión en el futuro. Sirin simplemente no podía soportar dejar que un talento como ese se desperdiciara. La lección finalmente comenzó. Tendrían que adaptarse a que Dene usara magia de nivel cadena sin un círculo. El joven tendría que prestar mucha atención, ya que el código de reorganización para la magia de 2 cadenas es mucho más complicado que el de una cadena. Hay innumerables aspirantes a magos que no logran superar esta etapa y terminan rindiéndose. Dene, por su parte, estaba contento de tener un instructor tan competente. Sirin vio el brillo en los ojos del chico y se aseguró de no ser fácil con él, ya que aún debía mantener su reputación como archimago. Los códigos de 2 cadenas están en un nivel completamente diferente porque el mago debe calcular la cantidad de maná por sí mismo. La densidad mágica en la atmósfera e incluso el estado físico del cuerpo juega un papel vital, todo al mismo tiempo. La naturaleza compleja de la magia es la razón por la que la mayoría de las personas se rinde por completo. Sirin dio la definición compleja, esperando que Dene pidiera una explicación más sencilla. Cuando le preguntó al joven si necesitaba alguna aclaración, Dene solo sonrió y lo dejó continuar. Para Dene, aprender no solo la reorganización de los códigos mágicos, sino también información que no tenía idea que existía, fue revelador. Para asegurarse de que realmente entendiera el principio, Sirin le pidió que discutiera las leyes de reorganización de la magia según las notas del joven. La primera ley era la coexistencia. El poder mágico puede existir en el mundo físico y con otras fuentes de maná a través de la coexistencia. Los magos usan su propio poder y el poder mágico en su entorno para activar su magia. La segunda ley es la conservación. Si el poder mágico puede recolectar suficiente material elemental en particular, puede exhibir diferentes atributos. A través de la conservación, no solo Dene
tenía un entendimiento profundo de la naturaleza de la magia, sino que también estaba añadiendo sus propias interpretaciones. La mayoría de la gente encontraría la teoría de la magia aburrida, pero ese no era el caso del joven en absoluto. Tenía talento, herramientas y una sed de conocimiento. ¿Cómo podía existir un candidato a mago tan perfecto? Continuando con la lección, Sirin explicó que los códigos mágicos se vuelven exponencialmente más complicados cada vez que la cadena aumenta. En lugar de discutir la teoría, sería más fácil demostrarlo. Sirin invocó hábilmente un fragmento de su maná y creó una simple cuadrícula mágica para demostrar un hechizo de una cadena usando las reglas más simples. Sin embargo, la complejidad aumenta desde la segunda cadena en adelante. Transformó el fragmento de maná en un caos de runas y poder, mostrando el código de reorganización para la magia de 2 cadenas. Dene se concentró en la brillante exhibición y se centró en lo complicados que eran los nudos. Sirin manipuló su código y formó la magia de fuego de 2 cadenas, flecha de fuego. Cuando se trata de los códigos mágicos, usarlos repetidamente es la clave para dominar. El viejo pensó que Dene finalmente estaba reconociendo lo complejo que puede ser la magia. Según su estimación, la mayoría de las personas necesitarían al menos un año para pasar de los códigos de una cadena a los de 2 cadenas, sin importar lo brillante que sea alguien. La mente humana solo puede comprender una porción del código a la vez. Sirin notó que podría observar el progreso de Dene durante aproximadamente una semana, mientras le enseñaba gradualmente la técnica de dominar los códigos de 2 cadenas. Sin embargo, Dene ya quería intentarlo. Sirin no veía ningún problema en ello, esperando que el chico fracasara estrepitosamente, pero cuando Dene comenzó a sacar su maná de su cuerpo para crear el primer código, Sirin sintió que estaba presenciando a un maestro en acción. El joven se concentró y usó sus manos para manipular el maná puro que giraba en el aire. Finalmente, formó la misma cuadrícula que Sirin había demostrado como la forma primaria de los códigos de una cadena, basada en las líneas a una longitud y anchura establecidas, con una precisión impresionante. El viejo quedó profundamente impresionado. Dene podría haber parado allí y habría sido considerado un genio indiscutible, pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Fue más allá y deconstruyó la cuadrícula de maná para formar lentamente un caos de maná en el aire. Sirin se quedó atónito al ver una réplica perfecta del código de reorganización para la magia en cadena de 2, que acababa de demostrar una vez. Cuando le preguntaron cómo había logrado hacerlo tan rápido, él simplemente respondió que lo copió observando y memorizando reglas y patrones. Visualizó cada factor en su mente mientras formaba el código mágico, y sorprendentemente le resultó fácil. Sirin seguía quedándose impresionado una y otra vez, ya que aunque él como genio de la magia, tardó un buen rato en dominar la magia en cadena de 2. Un niño sin círculo mágico lo logró en solo unos minutos, como si estuviera tratando de darle un ataque al viejo. Dene declaró que también intentaría usar el hechizo de flecha de fuego. Hizo que el maná y las runas se movieran alrededor de su cuerpo a velocidades impecables. Finalmente, logró reorganizar el código en un orden perfecto para manifestar múltiples flechas de fuego. Sirin miró las flechas de fuego perfectamente formadas, negándose a creer lo que veía. Ver lo que este niño era capaz de hacer estaba llevando al anciano a una crisis existencial. Si tan solo hubiera tenido el talento de Dene al crecer, ya habría alcanzado su sueño de la magia en cadena de 9. Dene controlaba libremente las flechas de fuego, haciendo que volaran por todo el salón de entrenamiento, mientras el viejo archimago trataba de recomponerse. Incluso Dene se sorprendió de que todo hubiera salido de manera tan natural para él en un solo intento. Una cosa era cierta, el mundo se volvería loco cuando vieran a un mago sin círculo realizando milagros mágicos. Sidra sabía que el talento de Dene tendría que ser ocultado antes de que todo tipo de personas intentaran acercarse a él con intenciones impuras. Además, aún no se rendía en hacer que el chico fuera su discípulo. Dado que Dene había aprendido el primer código tan fácilmente, podrían seguir avanzando y aprender aún más códigos. Sirin pensó que tal vez tendría que tener cuidado con lo que incluyera en la carta de recomendación de Dene para la academia. Al final del día, Dene se acostó en su cama reflexionando sobre su lección de magia. Se resolvió a aprender adecuadamente tanto la teoría como la práctica. Pensando en su vida pasada, había sido forzado a vivir una vida en la que ni siquiera tenía la opción de aprender magia, en circunstancias en las que ni siquiera sabía cuándo moriría en batalla. Intentar encontrar tiempo para aprender magia era un lujo que no podía permitirse. Tenía las manos llenas con el manejo de la espada y tratando de sobrevivir mientras lo hacía. Hasta cierto punto, la magia priorizaba el aprendizaje teórico sobre el lanzamiento práctico de hechizos. En esta vida, tenía el tiempo, los recursos y el talento para esperar aprender muchas más cosas. Podía combinar la teoría que aprendió de Arabella y el talento con el que nació, y ahora incluso podía mostrar un crecimiento explosivo con una simple orientación. Dado que estaba siendo enseñado por un ex maestro de la torre, se encontraba ansioso por saber qué tipo de magia aprendería en los próximos días. A mitad de mes, Dene fue a ver a su padre con una solicitud para hacer algo llamado un reactivo mágico. Como no tenían los materiales, tendría que salir del territorio. Su padre se sorprendió un poco por el progreso de su hijo. Sirin respaldó a Dene, asegurando al conde Socres que Dene ya estaba listo para un reactivo ahora que había dominado ya 4 códigos de reorganización. Usualmente, para los genios, debería tomar un mes aprender un solo código. El conde también entendió que los reactivos mágicos eran difíciles de conseguir. Dene solo aprendió sobre ellos mientras leía libros en la biblioteca mágica de la familia. Sirin ya había aceptado que el niño era simplemente diferente. Incluso se sintió emocionado de que Dene estuviera interesado en algo tan aburrido como los reactivos mágicos. Finalmente, el conde estuvo de acuerdo con el plan, creyendo que sería una gran experiencia para su hijo. Como iba a salir, Dene también podría ver el territorio por sí mismo. Sonrió y agradeció a su padre por confiar en él para aventurarse. Dene partió en un breve viaje hacia las regiones exteriores del territorio de Socres, acompañado de Sirin y Herman. Incluso en las afueras, la gente del condado de Socres aún lo miraba y hablaba de él con veneración. Dene devolvió sus saludos cordiales con amabilidad y una sonrisa. A través de este viaje, Cedra dedujo que el conde Socres debía ser un buen señor para sus súbditos, basado en lo felices que estaban las personas. El sur realmente tiene mucho que ofrecer, tienen bocadillos deliciosos, buen clima y buena gente también.
Es un sitio que es extremadamente raro ver en la capital, por eso a Dene le encantaba tanto este territorio. Su pequeña caravana había estado viajando por los alrededores durante un tiempo, tratando de llegar a la tienda de suministros mágicos. Dene nunca había ido a la tienda antes, así que llamó a Herman para que los guiara. Los tres aceleraron el paso y rápidamente llegaron a su destino. La dueña de la tienda de magia se sorprendió al ver al famoso joven maestro Dene entrar en su humilde negocio. Le hizo un cumplido sobre su cabello plateado y sus impresionantes ojos esmeralda, y Dene le agradeció. Últimamente no muchos habitantes de los ladrones iban a su tienda a comprar suministros mágicos, pero afortunadamente se las había arreglado gracias a muchos extranjeros interesados en la magia. La dueña también reconoció a Cran, el ex señor de la Torre de la Magia, y expresó lo agradecida que estaba de tenerlo en su tienda. El anciano estaba de buen humor ahora que alguien finalmente lo reconoció. Invitó a la pareja a recorrer sus mercancías libremente y les dijo que la llamaran si necesitaban ayuda con algo. Como era la primera vez de Dene en una tienda de magia, Sirin le insistió que mirara todo lo que quisiera mientras el anciano hablaba con la dueña. Con una rápida mirada, Dene ya podía ver muchas cosas interesantes en exhibición. Tenían pociones, gemas, amuletos y todo tipo de cosas mágicas, aunque le pareció algo extraño sentir una especie de déjà vu. Además, descubrió que al tocar las mercancías podía ver su reacción mágica. Lo atribuyó a su alta afinidad y continuó curioseando. De repente, un leve sonido de campanilla resonó en sus oídos, aparentemente exigiendo su atención. Podía sentir una reacción particularmente fuerte de un lado de la tienda. Justo cuando se acercó a esa sección, la dueña le informó que todo lo de ese lado eran solo objetos decorativos. Sirin llamó a Dene para que mirara algunos ingredientes para pociones juntos. El anciano ya había elegido algunas materias primas, como la raíz de luna, que podía usarse en al menos 50 pociones diferentes. La dueña les aseguró que sus ingredientes eran procesados personalmente con la más alta calidad. Mientras tanto, Dene estaba demasiado desconcertado por el extraño sonido como para concentrarse. Mientras caminaba más adentro entre las decoraciones, sintió un poder extraño que lo llamaba. Se giró para ver una piedra que emitía maná puro. Debía haber sido también la fuente del sonido. Dene se apresuró a acercarse a la piedra, como si su cuerpo se moviera solo. Herman, viendo a su joven maestro comportándose de manera extraña, corrió hacia él preocupado. Su joven maestro simplemente estaba mirando una roca común clavada en la pared como decoración. Dene no estaba completamente seguro de qué estaba pasando, pero la piedra indudablemente lo estaba llamando. La sacó de la pared y la sostuvo en sus manos. Como sospechaba, imbuir la piedra con más magia hizo que la reacción fuera aún más fuerte. Había una posibilidad de que el objeto estuviera reaccionando de manera única a su magia. Mientras tanto, el viejo Sirin seguía eligiendo ingredientes crudos por doquier. Dene se acercó y le preguntó a la dueña de la tienda cuál era la historia detrás de la piedra que acababa de sacar de la pared. Como había dicho la dueña antes, era solo decoración, pero ¿qué tipo de decoración tiene una reacción mágica más fuerte que cualquier otra cosa en la tienda? Sirin preguntó si la dueña había sido engañada con la roca o algo así, y ella admitió que hace unos años, un vendedor ambulante le dio un paquete grande como pago. Cuando lo abrió emocionada, encontró la piedra común en su interior. Mantuvo la esperanza y hizo que un mago valorara la piedra, pero se confirmó que era solo una roca ordinaria. Sin embargo, por la interacción de Dene con el objeto, estaba claro que no era una roca normal. La dueña instó al joven maestro a centrarse en sus otros productos y en algunos artefactos mágicos especiales en lugar de perder su tiempo con una roca. Intentó venderle muchos artefactos mágicos valiosos de todo tipo, pero Dene seguía fascinado por la extraña piedra en sus manos. Era lo único que quería. Le mostró una tarjeta de pergamino con un nombre, que leía automáticamente y almacenaba todo tipo de información para ser catalogada. Al final, Dene compró la tarjeta de pergamino y la piedra inútil. Estaba seguro de que no era un objeto que pudiera simplemente dejar atrás. Incluso Sirin estaba confundido sobre lo que pasaba por la mente del joven. En el viaje de regreso, el viejo murciélago le preguntó curiosamente si Dene tenía interés en el arte decorativo o si realmente creía que había algo especial en la piedra. Cuando explicó que la losa estaba reaccionando a su magia, Sirin mantuvo una mente abierta, aunque no vio nada especial, su curiosidad definitivamente se despertó. Dado que había demasiada gente en las calles, la pequeña caravana se apresuró a regresar al castillo. Sirin preparó una herramienta de experimentación invaluable para ayudar a Dene a descubrir qué era realmente la piedra. Estaba seguro de que podría valorar la piedra con precisión. Sin embargo, ya un mago la había valorado y no encontró nada destacable. Sirin, con arrogancia, declaró que ningún mago tasador era mejor que su herramienta. Había invertido todos sus fondos en este dispositivo de última generación para tasaciones y estaba seguro de que podría analizar cualquier cosa que se pusiera sobre él. Ambos estaban bastante ansiosos por ver qué pasaba con la aparentemente común losa de piedra. Sirin colocó el objeto en la plataforma y le encargó a Dene que imbuyera su magia en la losa para estimular una reacción. Cuando Dene hizo exactamente eso, la piedra comenzó a irradiar inmediatamente una densa cantidad de poder mágico. Se iluminó en medio de la herramienta de tasación, su resplandor girando y formando algo complejo. Sirin observó cuidadosamente la explosión de luz, manteniendo los ojos en la losa de piedra. Al ver que su herramienta logró revelar el misterio dentro de la piedra, Sirin pudo finalmente levantar la cabeza después de haber sido humillado por el niño tantas veces. El maná que provenía de la losa danzaba por la habitación formando runas en el aire. Dene entendió inmediatamente lo que estaban viendo, ya que había estado aprendiendo sobre estas cosas con ese Rein durante semanas. Dentro de la piedra había un código mágico, pero el viejo murciélago declaró que no era un código común. Flotando alrededor de ellos había un código cuya estructura, disposición y complejidades nunca se habían visto antes. Podría ser tan complejo como un código de 6 cadenas o incluso de 7 cadenas. Así que la piedra mágica tenía un código oculto en su interior, y la magia de Dene parecía tener la clave para desbloquearlo. La piedra solo respondía a su maná.
Claro, habían logrado sacar el código, pero descifrar qué era y por qué solo reaccionaba a la magia de Dene era un desafío completamente diferente. Incluso Sirin, que era experto en las artes mágicas, no estaba familiarizado con este tipo particular de magia. Sin embargo, su orgullo como mago lo hizo decidido a descifrar el código. Si lo lograba, podrían descubrir qué hacía que la magia de Dene fuera tan única. Mientras Dene y Sirin trabajaban arduamente para descifrar la magia en el campo de entrenamiento de Socres, Arabella estaba ocupada haciendo su propia investigación en su laboratorio personal de la academia. Su laboratorio estaba lleno de libros y artefactos cuidadosamente organizados de sus diversos estudios. Arabella había almacenado la firma de maná de su hermano pequeño en una piedra mágica y había confirmado que efectivamente había algo inusual en el poder de Dene. Su magia tenía una característica distintiva, una que no coincidía con ninguna forma conocida de magia. Realizó numerosas pruebas y estudió incontables trabajos de investigación, pero aún no podía identificar a qué campo mágico pertenecía esta anomalía. Había probado todo: reactivos mágicos, portales mágicos, ingeniería mágica, y aún así, nada daba una respuesta. Pero estaba convencida de que la verdad estaba ahí fuera, oculta en algún lugar. Entonces, de repente, recordó haber oído hablar de un campo mágico perdido hace mucho tiempo, uno que había aparecido en el mundo mágico. Tal vez la magia de Dene estaba relacionada con este campo olvidado. Arabella comenzó a hurgar entre sus montañas de libros y literatura, tratando de recordar dónde había guardado ese viejo tomo. Era un libro que hablaba sobre alquimia, adivinación, espiritismo, nigromancia y una forma primitiva de código mágico. Mientras buscaba con entusiasmo, otro tomo polvoriento cayó de las estanterías. Lo recogió, notando que era un libro antiguo de magia. Al pensarlo, recordó que una vez había estudiado el largo y desaparecido reino mágico de Arcana, una civilización que se decía que había existido hace más de 2000 años y heredado magia antigua de una época anterior. Se decía que practicaban formas de magia que ya no existían. Arabella se rió para sí misma, descartando la idea de que la magia antigua había desaparecido hace mucho tiempo. No había forma de que la magia de Dene estuviera conectada con tal reliquia del pasado. Pero en este punto no tenía nada que perder, así que decidió probar algo poco convencional. Colocó el cristal mágico que contenía el maná de Dene en su máquina de escribir mágica y consultó el libro de magia antigua. Tras unos momentos de concentración, Arabella abrió los ojos sorprendida. El cristal estaba reaccionando. Rápidamente anotó las propiedades del maná, con la mente acelerada mientras se preguntaba si la magia de Dene podría estar relacionada con la alquimia, la adivinación o algo completamente diferente. Arabella aceptaría cualquier resultado, siempre que no llevara a su hermano hacia la nigromancia. Cuando terminó de analizar los hallazgos, sintió como si la hubieran golpeado con un rayo. Lo único que pudo decir fue: ¿qué demonios son estos hallazgos? De vuelta en el campo de entrenamiento de Socres, Dene y Sirin seguían trabajando arduamente para provocar más reacciones de la piedra. Después de un tiempo, Sirin finalmente rompió el sello de la losa. Dentro de la losa había algo más. El viejo extendió cuidadosamente la mano y sacó el objeto. Era un accesorio simple, una pulsera de plata que emitía un denso poder mágico. A simple vista, parecía una pulsera común que se podría encontrar en cualquier mercado. Sirin pensó inicialmente que podría haber algo especial en el material de la pulsera, pero parecía mundano, dado que la piedra solo respondía al maná de Dene. Sirin sospechaba que lo mismo ocurriría con la pulsera. Se la puso en la muñeca. Al principio colgaba floja, aparentemente demasiado grande para él, pero luego vino la reacción. La pulsera se iluminó, resonando con la magia en el cuerpo de Dene. Como se esperaba, solo respondía a él. Dene comenzó a ver extraños caracteres emergiendo de la pulsera, brillando débilmente. Sirin se inclinó para observar más de cerca, mientras Dene, ansioso, preguntaba si el viejo mago podía descifrar los símbolos. Para sorpresa de Dene, el rostro de Sirin se iluminó con una amplia sonrisa. Los caracteres eran runas antiguas, caracteres que nadie en el mundo actual podría leer. Por antiguo, Sirin se refería al lenguaje del largo perdido reino de Arcana. Dene solo sabía un poco sobre Arcana por lo que Arabella le había contado cuando eran niños. Ella lo describió como una época en la que la magia gobernaba todos los aspectos de la vida, pero luego, de manera repentina y misteriosa, la era de la prosperidad mágica terminó, dejando atrás solo algunas reliquias y leyendas. Y ahora, esta extraña línea de código mágico sellada dentro de una piedra se había sumado al antiguo rompecabezas. Sirin sabía que la magia de Dene era especial, pero nunca imaginó que estaría vinculada al antiguo reino de Arcana. Esta revelación intensificó el deseo de Sirin de tener a Dene como su aprendiz. Después de todo, se rumoreaba que el bosque de los últimos días, que había derrotado incluso a Sirin, estaba imbuido con restos de la magia disruptiva de Arcana. La conexión de Dene con este poder antiguo ahora tenía sentido. Desafortunadamente, todo lo que tenían por el momento eran esas pocas líneas de runas indescifrables. Sirin instó a Dene a tomarse su tiempo y profundizar en este misterio, pero le advirtió que lo mantuviera en secreto por ahora. De repente, su momento de estudio tranquilo se rompió. Un sonido aterrador resonó por todo el territorio de Socres, haciendo que sus ojos se abrieran con angustia. Algo horrible se acercaba.